del Estado de Sinaloa les da la más cordial de las bienvenidas a la conferencia Jóvenes Construyendo el Presente, impartida por el líder de opinión, Genaro Lozano, cuyo objetivo es incentivar la participación de las y los jóvenes en la vida democrática del Estado de Sinaloa. Agradecemos la presencia a las instituciones educativas que nos acompañan, empezando por nuestros anfitriones, la Universidad Autónoma de Occidente, Universidad Autónoma de Durango, Campus Culiacán, Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas, Facultad de Derecho de la UAS, Posgrado del Colegio de Ciencias Agropecuarias, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Facultad de Trabajo Social, Escuela Normal de Sinaloa, Instituto Tecnológico de Culiacán, Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, Instituto Windsor de Culiacán, CONALEP en Navolato, Consejo Intercamaral Juvenil de Sinaloa, también a los becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, al público en general, así como a los medios de comunicación. Muchas gracias por estar aquí presentes. A continuación, cedemos el uso del micrófono al licenciado Rafael Bermúdez Soto, consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, para que nos otorgue unas palabras y nos haga el favor de presentar a nuestro conferencista. Muchas gracias, muy buenos días. Pocas tareas tiene un científico para definir el tiempo. Pocas tareas tan difíciles como esa. Ese tema ha sido más bien de filósofos y de poetas. Pero todos, de alguna forma, tenemos un concepto, una intuición de lo que es el tiempo. Todos vivimos los estragos que deja su paso. Los vemos frente al espejo todos los días. Sin embargo, creo que lo único que podemos entender del tiempo es que no se detiene, que fluye, y tenemos un pasado y un futuro. Y el presente es ese punto que constantemente se está moviendo y que nunca lo podemos asir por completo. La mayoría de quienes están aquí, porque esta conferencia está dirigida a la juventud, a los jóvenes y a las jóvenes, entenderán que es la etapa de la vida en la que se tiene más ímpetu, más fuerza, en la que se es más contestatario. Y yo lo sé porque ya he estado allí. Y en el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa queremos dirigirnos a ustedes para que, aprovechando esa fuerza, el ímpetu, esa capacidad que tienen en este momento, puedan apoyar y construir el presente. El presente que es difícil de asir, pero en el que estamos todas y todos inmersos. Por eso es que le agradecemos también a la Universidad Autónoma de Occidente, que, lo digo también, es mi alma mater. Yo estudié en esta universidad hace ya algunos años, que nos apoyen en todo este tipo de tareas, de proyectos que tratamos de impulsar. Muchas gracias a la universidad y a sus autoridades, y gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Por eso es que también nos da mucho gusto, mucho orgullo contar con la presencia de Genaro Lozano. Genaro Lozano, que es uno de los líderes de opinión más influyentes de México. De acuerdo con la revista Forbes, es profesor en el Departamento de Estudios Internacionales de la Ibero y ha sido uno de los activistas políticos más influyentes de su generación. Escribe semanalmente en los diarios del Grupo Reforma y es colaborador de America's Quarterly. Ha escrito en La Nación de Argentina, CNN en español, Gulf News de Dubái, El Comercio de Perú, entre otros. Fue editor de la revista Foreign Affairs Latinoamérica. En televisión conduce diariamente Punto y Contrapunto en Foro TV. Es panelista de tercer grado en el canal Las Estrellas y dirige Sin Filtro, la mesa de debate estudiantil dominical de Foro TV. Condujo Foro Global, un programa especializado en temas internacionales. Moderó el debate presidencial del movimiento Yo Soy 132 en 2012 y ha entrevistado a Malala Yousafzai
Premio Nobel de la Paz, G.M.A. Coetzee, Premio Nobel de Literatura, y a Peter Maurer, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, organismo recipiente del Premio Nobel de la Paz en 3 ocasiones. Ha sido profesor de Relaciones Internacionales y de Ciencia Política en el ITAM, el CIDE y la Ibero. Asimismo, ha impartido conferencias en las universidades de Harvard, Chicago, The New School, Columbia, Ibero, UNAM, ITAM, CIDE, entre otras. Tiene participación en más de una docena de libros académicos y de divulgación como Twitter y el cambio político en México, Same-Sex Marriage in the Americas, La política exterior de México, ¿Qué es Estados Unidos? Y entre otros. Entonces, quiero seguir, extender mi agradecimiento y les dejo en manos de nuestro invitado, Genaro Lozano. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Sí se oye bien, ¿verdad? Porque sí, ya me escuché. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos este viernes. Ya es casi puente, ya casi nos podemos ir de fin de semana, pero qué bueno que están aquí. Gracias al Instituto Electoral del Estado, gracias consejero Rafael y gracias también por supuesto a la Universidad Autónoma de Occidente por la invitación y por estar aquí y a todos ustedes. Titulé esta conferencia Jóvenes Construyendo el Presente un poco para jugar, digamos, con este programa social muy conocido del gobierno del presidente López Obrador, Jóvenes Construyendo el Futuro, y le pongo el presente y subrayado el presente porque desde que empecé a dar clases por ahí del 2004, siempre mis alumnos decían, es que ¿qué vamos a hacer con nuestro futuro? ¿Qué va a pasar cuando terminemos la universidad? Y algo que me gusta mucho decirle a las estudiantes, a los estudiantes, es que no tienen que pensar tanto en el futuro, sino como en el presente. Tienen que pensar en acabar siempre, por supuesto, el semestre en el que están, las materias que están cursando, y ya después piensa en el futuro, pero arregla el día primero y arregla por lo menos tu semestre en lugar de estar pensando hacia largo plazo. Por supuesto que hay que pensar también a largo plazo y pensar después en irse a hacer una maestría o un posgrado si se puede, pero me gusta mucho más esta idea de que los jóvenes no están construyendo el futuro de México, de que los jóvenes no son el futuro de México, son el presente, porque han sido siempre las generaciones más olvidadas o las generaciones menos escuchadas. Entonces, por eso le pongo Jóvenes Construyendo el Presente y también como una manera de tratar de cuestionar esta idea que tienen sobre todo las generaciones más grandes, las generaciones de los baby boomers, y ahorita vamos a ver qué es eso, que piensan que quienes están sentados en este auditorio no son participativas, no les gusta, son apáticos, no se involucran en absolutamente nada. Mi experiencia como profesor, mi experiencia como analista, mi experiencia como conductor de programas es todo lo contrario, es que son los jóvenes, son su generación, la que a mí me ha enseñado a ser un mejor activista político, la que a mí me ha involucrado en muchos más temas y la que a mí me inspira. Yo de hecho encuentro mayor inspiración en jóvenes de 20 y tantos años que en gente de 50 o 60 años. Entonces quiero empezar un poco precisamente hablando sobre esto. Es para acá, ¿verdad? Ya me pasé. ¿Cómo me puedo regresar? Perdón, aquí un problema técnico. ¿Me puedes regresar a la segunda? Ahí está. En el año 2012, cuando hubo una elección presidencial en este país en la que el PRI nos sorprendió a todos con su regreso después de haber sido sacado del poder en el año 2000, muchos de ustedes a lo mejor no habían nacido todavía en el año 2000, pero en el año 2012 hubo un movimiento social liderado por estudiantes universitarios, liderado por estudiantes de la Universidad Iberoamericana y después también por estudiantes de otras universidades de la Ciudad de México, y luego también se hizo nacional, el movimiento Yo Soy 132, en donde muchos jóvenes rechazaban el regreso del PRI a la presidencia de México, no podían creer que después de 12 años de presidencias de Acción Nacional, de Vicente Fox y de Felipe Calderón, el PRI regresara y mucho menos regresara de la mano de un candidato que pues, parecía joven, tenía un copetote gigantesco, era gobernador del estado más poblado de México, el Estado de México, pero había sido un muy mal gobernador, había sido un gobernador que había pues permitido violaciones a derechos humanos, había permitido atracos con la población de Atenco, había permitido también feminicidios y demás.
y muchos de esos estudiantes estaban muy enojados porque en una visita de Enrique Peña Nieto de la Universidad Iberoamericana, pues los estudiantes les recalcaron y les dieron a entender que no querían votar por el PRI y lo corrieron. Esa visita de Peña Nieto al auditorio de la Ibero detonó un movimiento estudiantil que generó en principio mucha desconfianza, sobre todo de una generación de gente mayor de 50 años, diciendo que no eran estudiantes, que habían sido acarreados, que era una cosa terrible para una universidad, que hubieran maltratado a un candidato y demás. En ese momento alguien muy influyente escribió por ahí un ensayo que se hizo muy viral, en el cual hablaba sobre estos jóvenes y les decía que eran el desaliento de México. Entonces yo un poco cuestionando eso empiezo preguntando y empiezo más bien hablando sobre este tema. ¿Son los jóvenes como ustedes quienes nacieron después del año 2000? ¿Son los jóvenes como ustedes quienes nacieron en este siglo un aliento o un desaliento de nuestro país? ¿Alguien aquí nació antes de los jóvenes? Hay, por supuesto, también creo que hay profesores y profesoras, pero de los estudiantes, ¿alguien nació antes del año 2000? Levante la mano quien haya nacido antes del 2000. Muy poquitos. ¿Quién nació después del 2000? La mayoría. Quienes nacieron después del 2000, a esa generación se le llama centennials y ahorita vamos a hablar de ellos, pero a los millennials, que ustedes que nacieron después del 2000 no son realmente millennials, les dedicaron varias portadas, varios medios muy influyentes, preguntándose precisamente esto. Si eran la generación del yo, si eran la generación ególatra, que nada más le gustaba subir selfies en Instagram, usar filtros, despreocupada de los temas ambientales, despreocupada de la política, despreocupada de los feminicidios, y más bien lo que les interesaba era más bien estar en Tinder, estar en Grindr, estar en Instagram y en todas estas redes sociales, entre comillas, perdiendo el tiempo. Les dedicaron portadas preguntándoles si realmente querían participar en temas tan importantes como en el Reino Unido, la salida del Reino Unido de la Unión Europea y del Brexit. Les dedicaron portadas preguntándose y diciendo que eran inmaduros, que no les importaba absolutamente nada. Y justamente para ello quiero hablar un poco sobre el cambio de las generaciones o hablar un poco sobre cuáles son las generaciones que hasta hoy en día siguen vivas. La primera de ellas es la de los baby boomers, que seguramente son sus abuelas y sus abuelos. Es una generación que nace entre 1945 y 1964. La siguiente es mi generación, la generación X, la que nacimos entre 1965 y 1980. Luego la generación Y o generación millennial, que es la que nace entre 1980 y hasta el 99. Y la generación Z, que son la mayoría de ustedes, que nace a partir del año 2000 y más o menos hasta este año. Es decir, en teoría, a partir de este año están empezando a nacer bebés, una nueva generación, que no sabemos todavía cómo se va a llamar. Yo no he escuchado todavía el término con el cual lo están identificando, pero es una nueva generación que va a nacer. Y vamos a ver cuáles son las diferencias entre estas generaciones. Los baby boomers. Los baby boomers, ¿quiénes son sus abuelos? ¿Quiénes son estas personas que parece que nacieron hace décadas, y en efecto hace décadas? Pues son los hijos y las hijas de la posguerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, esa de 1945. Hay una película muy bonita que está nominada al Oscar, por cierto, Jojo Rabbit. Váyanla a ver este fin de semana si no la han visto, está muy divertida. Y habla un poco, es una parodia sobre el nazismo y Adolfo Hitler y esta Segunda Guerra Mundial. Bueno, esta generación es la que nació justo después de que se acabó esa Segunda Guerra Mundial y se empezó a construir lo que llamamos como un nuevo orden internacional, un nuevo orden en donde Estados Unidos se convirtió en la potencia mundial, en la que derrotó precisamente a los experimentos del fascismo y del nacionalsocialismo, de Alemania de Hitler y de Italia de Mussolini. Son las generaciones que nacieron precisamente también en México cuando Lázaro Cárdenas hizo del petróleo un producto nacional al haber expropiado el petróleo y haber dicho que era una industria nacional y la creación de Pemex. Es un momento en el cual también el mundo estaba confrontado entre estas dos grandes potencias. Esta generación y mi generación todavía también crecimos creyendo que Estados Unidos y la entonces Unión Soviética iban a terminar con la humanidad en una tercera guerra mundial, ya con armas atómicas, y había esta paranoia constante de que Estados Unidos y la Unión Soviética se iban a enfrentar en una confrontación con armas nucleares y que de repente nos íbamos a desaparecer todos. Es una generación también
que de repente vio la explosión de muchos movimientos sociales en la década de los años 60, el nacimiento de la segunda ola del movimiento feminista, las mujeres que salían a las calles y que decían queremos derechos sexuales y derechos reproductivos, el nacimiento de la primera o segunda ola también del movimiento de la diversidad sexual, activistas que empezaron a salir a las calles a demandar que dejaran de acosar las policías y los policías a los bares gays. Es el nacimiento también de una nueva ola del activismo de afroamericanos que demandaban el derecho al voto, que no les impidieran el derecho al voto en Estados Unidos, el nacimiento del activismo antiguerra de Vietnam en los años 60, el nacimiento del movimiento ecologista. Muchos movimientos sociales empezaron a convertirse, digamos, ya en una normalidad, en una presencia sistemática. Por supuesto, el movimiento de estudiantes universitarios en la década de los 60. En México tuvimos un movimiento estudiantil en el 68 muy importante que terminó con una tragedia en Tlatelolco, como ustedes saben, pero también pasaron movimientos estudiantiles en California, en la República Checa, en Francia. Fue una cosa global. Algo pasó en esa década de los años 60 que el mundo no estaba contento y que hubo esta explosión social de gente que demandaba más democracia, más derechos y más libertades. Es una generación esta de los baby boomers que creció en un país muy autoritario, en donde el PRI gobernaba prácticamente en cada rincón de este país, en donde el PRI era la única casi opción política que teníamos. Hubo una elección presidencial por ahí del año 76, en la cual el candidato presidencial del PRI compitió contra sí mismo, no había otro partido con el cual competir, compitió José López Portillo contra José López Portillo por otros partidos que en teoría supuestamente eran partidos, pero realmente no lo eran. Un México muy autoritario, pero también un México que estaba creciendo mucho. Era un México en donde la industria nacional se empezaron a crear muchas industrias locales, muchas industrias que empezaron a crear desde refrigeradores hasta autos, mucho crecimiento de industria como Pemex también, por supuesto. Fue la época de la bonanza del milagro económico mexicano, como la llamaban, que se refleja un poco en esa fotografía que ustedes ven ahí, de ese edificio que es el primer rascacielos de América Latina, la Torre Latinoamericana, que es más o menos por ahí de 1950, sigue estando ahí, es una obra de ingeniería mexicana que ha soportado sismos y que sigue estando, por supuesto, desafiante en el centro de la Ciudad de México, y la primera torre, el primer rascacielos de América Latina, que sigue estando ahí muy presente. Hoy en día es propiedad de Carlos Slim, pero sigue estando ahí. Y es esa fotografía que tengo ahí también, el símbolo de nuestros abuelos o de los abuelos de muchos de nosotros, que recordarán a presidentes como John F. Kennedy o a figuras como esa bandera que está ahí atrás, que era la bandera de la Unión Soviética, que hoy en día ya no existe. México en ese momento era un país muy nacionalista, muy poco conectado con el mundo. Ustedes hoy en día en un salón de clases como en esta universidad, seguramente sus computadoras son casi todas hechas en China o hechas en Estados Unidos, seguramente comen muchos dulces de otros lados. En esa época no había ningún tipo de comercio o muy poco comercio con el exterior, y lo que había era una industria de dulces nacionales, lo que había era una industria de leche nacional, lo que había era escasez también de repente, porque México tenía un mercado muy cerrado y un mercado que no estaba conectado con el mundo. No existía el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, no existía el nuevo TEMEC, por ejemplo, de ahorita, y México era más bien un país que se miraba al ombligo en ese momento. Imágenes que recuerdan toda esa época. Había un solo noticiario en la televisión nacional, el noticiario de Jacobo Zabludovsky, 24 horas, tenía 100% de rating porque no había otro. Líderes como los que están ahí arriba, que a lo mejor ustedes no recuerdan, pero pues evidentemente yo tampoco, yo no había nacido, pero son figuras históricas para la humanidad, desde John F. Kennedy, presidente de Estados Unidos, que fue asesinado. Seguramente a lo mejor ustedes han escuchado por ahí de Jackie O, que era su esposa, una primera dama muy elegante. A lo mejor han visto las escenas de cómo lo asesinan a este presidente en Texas mientras él estaba en un meeting, iba en un coche y le disparan. Y hay una imagen muy dramática de Jackie Kennedy con un vestido rosa ensangrentado porque a su esposo le habían disparado. Un magnicidio, matan a un presidente de Estados Unidos en pleno siglo XX.
Otro líder social al lado de él, Malcolm X, el afroamericano de los lentes parecidos a los míos, por cierto. Otro líder social, Martin Luther King, otro afroamericano, que es el que logra que los afroamericanos logran tener ya finalmente el derecho al voto, porque se los estaban impidiendo. Acuérdense que en Estados Unidos hubo varios siglos de esclavitud y prácticamente la esclavitud se acaba hasta por ahí de 1865 en teoría, pero hasta 1965 se hace efectivo el derecho al voto de los afroamericanos. Y otra figura también muy importante de esa década en Estados Unidos, Bobby Kennedy, hermano del presidente Kennedy asesinado, también lo asesinan. A los 4 que están en esta fotografía los asesinan, los matan. Es una época muy violenta, una época de mucha disidencia, una época de mucha turbulencia, una época también de la construcción de esa fotografía que se ve ahí abajo. Esa ciudad es Berlín, cuando Berlín estaba dividida entre Berlín del Este y Berlín del Oeste, cuando el mundo bipolar, en donde la Unión Soviética y Estados Unidos se peleaban por territorio, tenían guerras por todo el mundo, pero nunca se confrontaron entre ellos de manera directa. Una época en la cual vimos esa fotografía aquí en la Ciudad de México, bueno, no aquí en la Ciudad de México, sino en la Ciudad de México más bien, Tlatelolco, soldados mexicanos deteniendo estudiantes revoltosos, como los llamaban, el asesinato de cientos de estudiantes en la plaza de Tlatelolco, de un movimiento estudiantil que lo único que quería era más democracia y más libertad. Y fotografías como la que no pueden verla porque está detrás de ese sillón, pero la guerra de Vietnam, niños vietnamitas huyendo del fuego y huyendo de la violencia. En ese mundo es en el que crecieron los padres y madres de sus padres y madres, nuestros abuelos, la generación de los baby boomers, que se para esto de repente, perdón, ahí está, que tenía qué tipo de estilo de liderazgo, cómo se comportaban estos abuelos y estas abuelas cuando eran jóvenes, pues muy distinto a nosotros, muy distinto a ustedes sobre todo. Su estilo de liderazgo era completamente vertical, es decir, en esta casa se hace lo que yo mando y no me puedes cuestionar. En esta casa se come a las 8 de la noche, estés o no estés. En esta casa yo te digo que no puedes salir los fines de semana, que tienes que estudiar de esta hora a esta hora, y es bajo esta manera. A lo mejor a ustedes son todavía muy jóvenes, pero algunos de los que estén aquí han escuchado esa frase de la letra con sangre entra. Las mamás y los papás o los abuelos y los abuelos que nos ponían a leer y nos daban cucharazos, así mamá agarraba y me daba un cucharazo y no me ponía yo a leer, y si no acababa yo mi tarea a tiempo, porque ese era el estilo de liderazgo que ellos aprendieron y ese era el estilo de liderazgo que había. Eran muy workahólicos, se la pasaban trabajando todo el tiempo y eran muy ausentes del hogar. Era casi un orgullo decir que había un trabajo, era un orgullo decir que trabajaban de 8 de la mañana hasta prácticamente 10 de la noche y eran padres y madres ausentes. Nuestros abuelos y nuestras abuelas se la pasaban trabajando para tratar de llevar la chuleta a la casa, para tratar de hacer que las familias pudieran cambiar. Eran también una generación de una lealtad laboral que hoy en día es muy difícil. ¿Qué quiere decir eso? Que trabajaban en la misma empresa por muchos años, que trabajaban en la misma empresa por lo menos 5 años. Hay historias, mi suegro, que es de esa generación, trabajó en IBM prácticamente 40 años, 4 décadas de su vida. Imagínense ustedes, ¿quién piensa hoy en día que es bueno quedarse en el mismo trabajo tanto tiempo? Muy poca gente. Yo mismo que llevo trabajando en Televisa desde el año 2012, de repente digo, ay, ya llevo 8 años aquí, ya es demasiado tiempo, nunca había durado tanto tiempo en un trabajo. ¿Qué más pasaba en esa época? Bajo cuestionamiento de la autoridad, se hacía lo que decía el jefe o la jefa, no se cuestionaba nada. Por eso pongo esa fotografía de un expresidente mexicano. Se hacía lo que prácticamente dijera el señor presidente, lo que dijera la directora, el director de la empresa, porque había pocas directoras de empresas, lo que hiciera o dijera el profesor universitario, no se cuestionaba o se cuestionaba muy poco. Es una época también del nacionalismo revolucionario que hoy en día está medio regresando, está teniendo un revival o está teniendo un renacimiento este nacionalismo mexicano. Es la época en la cual nuestros abuelos y nuestras abuelas tenían muchos hijos, se reproducían muchísimo. Era la época en la que se pensaba que México tenía que ser una potencia con mucha población y había campañas para que la gente se reprodujera. Eso luego cambió y después cambiaron y decían que la familia pequeña vive mejor, pero en esa época se pensaba que tendría que tener entre más hijos, mejor.
En esa época, a los 21 años, ya estaban las personas casadas. ¿Se imaginan ustedes eso? ¿Quién de aquí tiene ya 21 años? Imagínate tú, amigo del suéter rojo, que ya a los 21 años ya estuvieras casado con un hijo y con uno en camino. Así era, dices. Así era en ese momento más o menos, el mundo en el que crecieron nuestras y nuestros abuelos. Mi generación cambia de paradigma, mi generación empieza a ser un poquito más, entre comillas, rebelde. Mi generación es la generación que vio la construcción de esas torres que ya no existen, las Torres Gemelas de Nueva York. Mi generación es la que empieza a tener las primeras computadoras de Apple, esas de allá abajo, que para ustedes se ven como arcaicas y se ven seguramente como, ¿qué es eso? Son los primeros modelos de las Mac, y ese hombre con pelo que está ahí tenía pelo todavía, es Steve Jobs, el fundador de Mac, que ya se murió. Pero mi generación es la que nace entre el 65 y el 80 y es la que hoy en día es la que está ocupando el poder político. No con el presidente López Obrador, porque el presidente López Obrador es más bien de esa generación de baby boomers, pero sí con casi todos sus secretarios de Estado, sí con muchos gobernadores, sí con muchas y muchas legisladoras, que son los que están hoy en día tomando decisiones importantes y también en muchos medios de comunicación. Esta generación es la que empezó a ver avances tecnológicos muy rápidos, la generación del Atari, es la generación del primer Nintendo, es la generación de los primeros gamers, es la generación que empezó a ver una bonanza petrolera muy fuerte y escuchamos a un presidente decir, ya la hicimos, con este petróleo que tenemos en México hay que administrar la abundancia, y de repente ese mismo presidente salió a llorar y a decir hay que defender al peso como un perro porque más bien se cayeron los pesos del petróleo, y a México, que fincó todas sus esperanzas en el crecimiento económico a través de la venta de hidrocarburos, pues se le tuvo que cambiar el chip porque nos fue muy mal. Es la generación de crisis económicas. En los 80s había muchas crisis económicas en casi toda América Latina, desde México hasta Argentina. Había crisis económicas, devaluaciones, mis papás estaban preocupados todo el tiempo porque tenían deudas, no había muchos instrumentos de crédito, entonces la gente no tenía tantas tarjetas de crédito y más bien lo que había era ahorros guardados en el colchón, o lo que había era deudas o tandas, y mi mamá hasta tuvo algún momento que vender tamales, me acuerdo de chiquito, por las deudas con las universidades, con las escuelas. Es la generación de MTV. A lo mejor ustedes ya no ven MTV ahorita, pero en mi generación se veía mucho MTV. Yo no estaba esperando que salieran los videos porque no había YouTube. No entrabas a YouTube a buscar un video, sino te esperabas a que saliera en MTV el video favorito o el video que querías ver. Es la generación que vio el nacimiento de estos dos gigantes de la tecnología de la computación, Microsoft y Apple, que en esa época empiezan precisamente a convertirse en dos titanes de la industria de la computación. Es la generación de estas imágenes, la generación del Papa Juan Pablo II, que fue muy querido en México, que venía mucho a este país, que visitó América Latina también y que visitó Chile en momentos de la dictadura de Pinochet y le pidió a Pinochet que dejara de violar derechos humanos. Es la generación del año 85, el terrible año del 85, con el sismo de la Ciudad de México, que creó mucha sociedad civil, porque mucha gente salió a la calle ante la ausencia de un gobierno que se vio incapaz de enfrentar esta responsabilidad, y mucha gente salió a la calle a tratar de buscar a sus vecinos, a tratar de sacar a gente entre los escombros. Es la generación que vimos a un presidente llorar, el de ahí, José López Portillo, ofreciendo disculpas no sinceras realmente, porque no pudo defender el peso ante una devaluación gigantesca, porque nos había engañado con esto que de la administración de la bonanza, y más bien hizo un desastre del país y dejó un desastre. Es la generación que vio la primera mujer primera ministra en Gran Bretaña, Margaret Thatcher, una conservadora de hierro, la dama de hierro como la llamaban, pero una mujer que llegaba por primera vez a ser lideresa de una de las potencias más grandes, y una generación que vio en la mujer que ven ahí al lado. ¿Alguien la reconoce? Ah, mira, Madonna hace mucho tiempo, Madonna haciendo escándalo porque se vestía con ropa interior por afuera, eso era prácticamente muy revolucionario. Madonna que se convirtió, digamos, en un símbolo del feminismo y en un símbolo de que la mujer también es sexual y que la mujer también puede tener deseo sexual, y que cambió muchos paradigmas. Con estos símbolos creció mi generación, una generación que está acostumbrada, o me puedes cambiar a la siguiente porque no está funcionando
el apuntador por favor, que creció con un estilo de liderazgo distinto a la de los baby boomers. ¿Se acuerdan que los baby boomers les decía yo que eran muy verticales, que se hacía solamente lo que decía el abuelo o la abuela o la persona mayor de la casa? Mi generación fue una generación que entró a trabajar a mediados o a fines de los años 90, una generación que experimentó mucho con drogas, una generación que vio muchos divorcios y mucha inestabilidad económica, pero que también empezó a vivir un país como México que estaba cambiando, un país como México que empezó a ver muchos cambios importantes, una generación en donde las mujeres se empezaron a convertir en más competitivas y empezar a entrar más al mercado laboral y empezar a dejar de decir, oigan, ya no quiero ser nada más una fábrica de bebés, yo quiero ser una mujer independiente, quiero ser una mujer autónoma, quiero ser una mujer que tenga un trabajo, quiero ser una mujer con un doctorado, quiero ser una mujer que participe de la vida política. Una generación con mucha incertidumbre laboral, con menos trabajos de larga duración y más bien con trabajos inestables. Una generación que demandaba más horas familia, que ya no veíamos como un buen valor el hecho de que te la pasaras todo el día en la oficina, sino que empezamos a valorar más el tiempo del quality time, como dicen los gringos, ¿no? El quedarte en la casa con tu familia, el convivir con tus amigos, el hacer el asado el fin de semana, el poder tener una vida mucho más humana, entre comillas. Una generación más pragmática que empieza a cuestionar más la autoridad, con muchos lazos presenciales. A mi generación nos gusta más reunirnos en lugar de estarnos whatsappeando, hablarnos por teléfono, escuchar nuestras voces, en lugar de simplemente mandarnos mensajitos. Una generación que empieza a tener también hoy en día, que empezó a tener a partir de ahí y a escalar en posiciones de poder, tanto política como económica, y que vimos justamente presidentes del PRI ir perdiendo, digamos, esa legitimidad que nunca tuvieron, que había sido completamente forzada por un sistema que estaba cerrado, pero empezamos a ver cómo el sistema político mexicano empezaba a cambiar con la llegada de un hombre que en teoría iba a reformar y a transformar al país al abrirlo al mercado internacional, con Carlos Salinas de Gortari, que es el que se veía ahí. La generación millennial, que es la más cercana a ustedes, algunos de aquí son millennials, es la que empezó a ver cambios todavía más fuertes, la que empiezan a hacer a partir de los años 80 y que vio cómo las torres que a mi generación nos tocó ver cómo las construían, a su generación y también a la mía, porque pues, obviamente coincidimos, nos tocó ver cómo las destruían unos aviones de un atentado terrorista con el cambio del siglo. Una generación que vio cómo se destruyó el muro de Berlín, una generación que vio el fin de la era bipolar, porque a partir de los años 90 desaparece la Unión Soviética y Estados Unidos se convierte en la potencia que gana la confrontación bipolar. Una generación que ve a Estados Unidos como la superpotencia, una generación que ve ya una transición mexicana, una alternancia, la era de la llegada de Vicente Fox a la presidencia de México, una generación que ve a un país mucho más globalizado, metido con más de 20 acuerdos comerciales, con productos de todos lados, una generación que cree en el libre mercado, que cree en el consumo, digamos, de productos y la competencia, pero que también empieza a ver las deficiencias de ese sistema que se había creado con el libre mercado, porque empieza a ver que no era realmente la promesa de desarrollo que había prometido, porque ve de repente el nacimiento de un movimiento como el zapatista que dice, oigan, esto de que el libre mercado nos iba a llevar al primer mundo no es cierto. Sigue México siendo un país precario, sigue México siendo un país desigual, sigue siendo México un país muy dolido. Es la generación que empieza a ver el Internet, su generación que empieza a ver el nacimiento de la WWW, de la World Wide Web, la generación que empieza a ver los primeros dispositivos inteligentes, las primeras computadoras portátiles, la generación que crece prácticamente con la tecnología como si fuera un apéndice de nuestros cuerpos. Muchos de ustedes hoy que están aquí sentadas y sentados, afortunadamente la mayoría está viéndome, algunos están más bien en sus pantallas, celulares, como nuestra amiga de ahí atrás que está dedeando con su celular constantemente, gracias. Pero es una generación que tiene este tipo, digamos, de desafíos, de short attention span, ¿no? De déficit de atención de corto plazo, porque prefiere más bien en lugar de estar escuchando a un conferencista aburrido, mejor quién está en Tinder, quién me puso like, quién me mandó un mensajito en Grindr o lo que sea.
Una generación que empieza a ver esa caja en la que yo trabajo, que es la televisión, en crisis, porque la televisión en efecto empieza a tener la competencia de YouTube, empieza a tener la competencia de las redes sociales, empieza a tener la competencia de otros medios, ¿no? Y es una generación que empieza a ver desafortunadamente a nuestro país sumido en una guerra. Sumido en la guerra que empezó en el 2006 y que desde entonces no ha terminado. ¿Y qué les puedo decir yo a ustedes que viven en Culiacán, una de las ciudades que desafortunadamente pues, se escuchan balaceras prácticamente cada semana, y una generación que ha aprendido a convivir y a vivir, digamos, en esta situación que hay que decirlo, no es normal, es una situación que debería de terminar pronto y que vamos a hablar ahorita de ello. Una generación que creció con esas imágenes. ¿Alguien sabe quién es ese señor que está tocando el saxofón ahí arriba? ¿Les suena? No sean tramposos los más grandes, les estoy preguntando a los más chavos. Bill Clinton. ¿Saben quién es Bill Clinton? El esposo de Hillary. El esposo de Hillary Clinton. Él fue presidente en los años 90. Fue presidente de Estados Unidos de 1992 al año 2000. Su esposa, senadora, candidata presidencial, secretaria de Estado, etcétera, etcétera. Una generación que vio el nacimiento del movimiento zapatista, una generación que vio el asesinato, como les enseñé esa fotografía del asesinato de un candidato presidencial y de un presidente en Estados Unidos. México también vio el inusual, el sorprendente, el lamentable asesinato de un candidato presidencial en 1994, Luis Donaldo Colosio, que está en esa fotografía. Una generación que vio la alternancia, la presidencia con la llegada de un ranchero de Guanajuato, de Vicente Fox, que venía de una empresa de Coca-Cola, de haber sido directivo y que gana la presidencia de México, y una generación que empieza a ver a líderes en los medios de comunicación más críticos, ya no como solamente Jacobo Zabludovsky, que tenía ese 100% de rating, sino a periodistas mucho más críticos como los que ven en esa fotografía. Jóvenes, no hagan trampa los de mi generación y los otros. ¿Quiénes son esas dos personas que están ahí? ¿Las recuerdan? ¿Las conocen? A ver, nuestra amiga que está aquí agarrándose el pelo. ¿Sabes quién es ella? Carmen Aristegui. Aquí levantaron la mano. ¿Y el señor de al lado? ¿Alguien sabe? ¿El señor de al lado? Otro periodista muy crítico que tenía una cosa que se llamaba Diario Monitor, que de hecho lo sacan del aire en tiempos de Vicente Fox por ser muy crítico, se va a vivir a Estados Unidos y fue una estrella de radio también, que a mí también ahorita, mira, lapsus brutus, se me fue su nombre, alguien de mi generación que me lo recuerde. ¿Se acuerdan quién es este señor? Ahorita me acuerdo, pero es uno de los periodistas también que dejó escuela en México al criticar sobre todo al gobierno de la alternancia. Y la verdad yo trabajé en su periódico, yo escribí en su periódico en Diario Monitor, nunca me pagó, entonces también por eso igual y por eso no me acuerdo cómo se llama. ¿Qué estilo de liderazgo tienen estos millennials, estos jóvenes como ustedes, que los representa ese hombre que está ahí? Ese sí saben quién es, Mark Zuckerberg, ¿no? El creador de esa cosa adictiva en la que muchos de ustedes viven 80 o 90% del tiempo, que se llama Facebook. Mark Zuckerberg y este estilo de liderazgo que tienen hoy en día, que es un liderazgo más colaborativo, un liderazgo más horizontal, un liderazgo de, oye, no, espérate, lo que tú estás diciendo, más bien hay que construir una plataforma colaborativa. Así fue el movimiento Yo Soy 132, un movimiento de varios liderazgos, no de un solo liderazgo, que trató de crear a través de asambleas pues, un movimiento. Un estilo de liderazgo que hoy en día dicen que es muy dependiente del círculo familiar, de gente y de jóvenes que les gusta estar en casa con mamás y papás que son mamás y papás helicóptero, de mi generación que tuvo hijos ya de esta edad, que estamos viendo y pendientes supuestamente todo el tiempo de ¿dónde estás, mijo? Quiero estar contigo. ¿Estás en Tinder? Yo también me voy a meter a Tinder contigo. Y tú como mamá, papá, no. Una generación que es multitasking. Hace rato a nuestra amiga del celular que estaba por ahí atrás le llamé la atención, pero realmente estoy seguro que ella tiene la capacidad de estar en el celular, pero al mismo tiempo estar poniendo atención a lo que yo estoy diciendo, porque es una generación que tiene esa capacidad de poder estar haciendo múltiples cosas al mismo tiempo. Una generación que prefiere los lazos virtuales.
Es decir, no reunirse tanto en persona, sino decir, oye, vamos a organizar algo a través de esto, a través de un grupo de WhatsApp o a través de alguna plataforma online o a través de Facebook o de alguna red social. Una generación que tiene una altísima rotación laboral, que se queda en un trabajo muy poco tiempo, que un año es demasiado tiempo para esa persona, para ese joven o para esa joven que dice, oye, no, ya me aburrí, quiero ir a aprender otra cosa. Una generación que pide sobre todo también que no te compres o no te quedes siempre con la misma camiseta de una empresa, tiene baja identidad con sus trabajos. Una generación que lo que quiere más bien es tener más emprendurismo, crear cosas, más creatividad, y una generación o la generación que está más a favor de la diversidad y más a favor de los temas de no ver a gente como parecida a ti en un ambiente laboral, sino quieres más bien tener como diversidad de opiniones y diversidad de estilos de vida. ¿Me puedes cambiar la siguiente porque está teniendo problemas? Ahora, justamente por estos choques generacionales, justamente por estas diferencias, se han creado muchos mitos en torno a ustedes. Mitos como de que los millennials y los centennials son apáticos, no se adaptan a la verticalidad, desesperan a mi generación, aportan muy poco valor a donde entran a trabajar, son más bien una carga y entonces hay que capacitarlos. ¿Y para qué los capacitamos si se van luego? Una generación que quiere resultados inmediatos, que se aburre muy pronto. Una generación que desconfía de los liderazgos, una generación que no tiene ética laboral. Esos son los mitos, esas son las percepciones, eso es lo que la gente cree sobre ustedes. ¿Ustedes creen que esto sea cierto? ¿Se identifican con estos valores? ¿Ustedes creen de verdad que esto los representa? ¿Son apáticas? ¿Son apáticos? ¿Les gusta o reniegan mucho de la autoridad o les gusta escuchar a alguien que tiene más experiencia que ustedes? ¿Les gusta o no participar en cosas que tengan que ver no nada más con su entorno de la escuela o con su entorno de su familia? ¿Son chismosas, chismosos? ¿Les gusta interesarse y aprender o saber qué está ocurriendo alrededor de su ciudad? Bueno, pues ahorita yo también creo que así es. Igual y yo soy un poco optimista de su generación y a lo mejor estoy equivocado. Sus profesoras y profesores a lo mejor me dicen, ay no, Genaro, no sabes lo que son. Yo creo que no. ¿Me puedes cambiar a la siguiente? ¿Y por qué creo que no? Porque he visto todo lo que han hecho en los últimos años gente como ustedes. Han hecho cosas tan importantes como movimientos que han demandado la presencia en vida de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. He visto a jóvenes como ustedes crear y utilizar la tecnología para armar la mayor plataforma hecha, yo creo que a nivel global, para poder encontrar personas y poder verificar en tiempo real si es cierto que se había caído un edificio en el sismo que hubo en el año 2000, fue el de 17, ¿no? Los dos sismos de septiembre del 2017 en la Ciudad de México. Jóvenes que fueron los primeros en salir a las calles a quitar piedras, que armaron plataformas y que a través de Twitter decían, oigan, se cayó un edificio en la colonia Roma, y que eran los primeros en ir a verificar si eso era cierto o si era una noticia falsa. Jóvenes que han defendido la aprobación del matrimonio igualitario en la Ciudad de México, chavas que han salido a denunciar acosadores a través del Me Too, chavas que están saliendo en la calle en la Ciudad de México a demandarle a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de la Ciudad de México, que detengan los feminicidios, que hagan algo por detener la violencia y el acoso que las chavas sufren en el metro de la Ciudad de México. Jóvenes que de repente y aquí sobre todo en Culiacán, hace algunos años, hubo un grupo de jóvenes que pintaron ciclovías porque la alcaldía no quería hacer nada. Jóvenes que van y crean albergues para animales en la calle. Yo he conocido las mejores experiencias de activismo político en su generación, no en la mía, en la de ustedes. La realidad es que estos jóvenes están ávidos de mentores, son jóvenes que están buscando algo que los inspire, están buscando algo que los haga sentir pertenencia, son jóvenes y personas que están buscando crear ambientes laborales más humanos, buscando crear ambientes escolares también más humanos, libres de acoso, libres de discriminación, libres de incorrección política.
Son jóvenes que valoran la diversidad y para mí, y esto está probadísimo, y además también siempre es así, cada generación nueva es la generación más educada y más tecnologizada, eso es irremediable. La próxima generación, la que están haciendo a partir de este año, va a estar mucho más conectada que ustedes, va a tener de repente seguramente un chip implantado por ahí, seguramente han visto esta serie de Black Mirror, y si no la han visto, véanla, pero es una generación la que van a ser a partir de este año que va a enfrentar estos retos tecnológicos más fuertes. Entonces son una generación que es muy participativa, una generación, ¿me le puedes regresar a la anterior, por favor? Una generación que sí le gustan los liderazgos. ¿Saben quién es el que está ahí volteado a espaldas? ¿Lo reconocen o no? Barack Obama. Una generación que logró sacar en el año 2008 a George W. Bush de la Casa Blanca, al republicano que invadió Irak con pruebas falsas, al republicano que dejó un mundo en guerra, con la guerra de Afganistán y la Irak y todas las invasiones de Estados Unidos de esa época, con todos los abusos a derechos humanos, y que logró poner al primer afroamericano, al primer hombre negro en la Casa Blanca, una generación que salió a votar muy activamente por él, una generación que no es el desaliento, sino es el aliento de este país y también yo creo que del mundo. Una generación que no es conformista, no se conforman con cualquier cosa, al contrario, son muy demandantes. Una generación que hace que los docentes, que los académicos hoy en día se tengan que estar actualizando cada vez más, se tengan que estar poniéndose las pilas cada vez más y no se queden siempre con el mismo temario que dieron hace 5 años, porque ese temario de hace 5 años ya se venció en un año porque los jóvenes de ahora ya lo leyeron o ya saben esos autores o ya les parecen aburridos. Una generación que tiene un respeto por la tradición, pero la cuestiona y eso es muy sano. Una generación que para mí es muy participativa, que busca estos liderazgos como el de Obama o que busca liderazgos como el de esta chica Greta Thunberg. ¿Han escuchado de ella? Esta joven sueca que está rompiéndola y que está prácticamente diciéndole a la humanidad, hagan algo por detener el calentamiento global. Una generación que demanda coherencia y que creo que está buscando crear y construir un mundo mucho mejor, un mundo que no sea tan capitalista, un mundo que cuestione ese sistema precisamente en el que nos dijeron que nos íbamos a convertir en un país de primer mundo con el libre mercado y con la integración de México a América del Norte, pero que en realidad hoy en día pues no ha pasado. ¿Me puedes ayudar con la siguiente? Porque de plano, ¿no? Y me acerco un poco a pensar desde aquí, desde este virtuoso país en el que vivimos, que se llama México, y a pensar en ese entorno de violencia en el que estamos, y a pensar en ese entorno también de cero crecimiento económico, y a pensar también un poco en todos los problemas que enfrenta México, pero desde otro ángulo, desde el ángulo de pensar en este país como en un país de una tierra de oportunidades, específicamente para ustedes, para su generación. México, en efecto, vive un desencanto muy fuerte, que lo vimos en la elección del año pasado, del año antepasado, más bien, del año de 2018. Un desencanto con la democracia, un desencanto con el gobierno de Peña Nieto, con el gobierno de Calderón, un desencanto que se tradujo en 30 millones de votos que presumen de Manuel López Obrador, un desencanto sobre todo de un país de jóvenes, porque México sigue siendo eso, un país prácticamente donde los jóvenes hoy en día, la pirámide poblacional está cambiando, pero sigue siendo un país con muchos jóvenes. Estamos viviendo una era de relevos generacionales. ¿Saben ustedes cuántos años tiene la actual secretaria del Trabajo? ¿Alguien sabe cómo se llama la actual secretaria del Trabajo del Gobierno de México? Luisa Alcalde. Una secretaria que tiene 31 años, acaba de cumplir 31 años y ya es secretaria del Trabajo de México. Una joven que salió de Morena, una joven además muy guapa y muy inteligente. Seguramente si la youtubean al rato y buscan Morena Spot 2012, sale ella subiéndose a una combi y cantando la canción de Morena. En ese momento ella tendría 23 años, 22 años, la edad de ustedes. Hoy en día es secretaria de Estado. El secretario de Desarrollo de SEDATU, Desarrollo Agrario y no recuerdo bien el acrónimo, pero es un secretario de Estado que se llama Román Meyer, tiene también 35 años me parece. Es una era de relevos generacionales, una era de primeros también. Vimos a la primera candidata presidencial en Estados Unidos a la Casa Blanca, perdió Hillary, pero la primera. Una era en la cual tenemos el primer congreso en México con la mitad de mujeres y la mitad de hombres.
una era en la cual tenemos el primer gabinete también paritario, con el número de secretarias casi igual al número de secretarios. Era de primeros, ahorita hay un candidato gay a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata, Pete Buttigieg, que es medio de derecha, pero es gay, ¿no? Tenemos una era de primeros en muchos sentidos que ustedes están empezando también a vivir. Seguramente ustedes aquí también han hecho o se han convertido en esa parte de ser los primeros que a lo mejor organizaron la Semana de la Diversidad Sexual en su universidad, o los primeros que decidieron denunciar el acoso laboral o el acoso sexual en su universidad, los primeros que siempre se emocionan o se integran a algún colectivo. México es una tierra de oportunidades por múltiples razones. Una de ellas es porque somos el país de la OCDE con menos desempleo juvenil después de Israel. Es cierto, hay empleo en México, empleo que a lo mejor es precario, que a lo mejor está mal pagado, pero hay empleo en México. Somos además también el segundo país de la OCDE, esta Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con el mayor número de jóvenes empleados entre 15 y 20 años, con la tasa de desempleo más baja después de Japón, Corea del Sur, Islandia y Noruega. El cuarto país de la OCDE con más jóvenes empleados también entre 20 y 25 años. O sea, parecería que no estamos tan mal comparados con otros países. Parecería que no estamos tan mal comparados, por ejemplo, con Chile. Han visto lo que ha estado ocurriendo en Chile en los últimos meses, ¿no? Un presidente que casi lo sacan del Palacio de la Moneda, se llama la Casa Presidencial de allá, por insensible, por no respetar la protesta, por no ver que los jóvenes están demandando más oportunidades, etcétera, etcétera. Pero lo que está ocurriendo en Chile no está ocurriendo en México. Lo que está ocurriendo en Brasil también con Jair Bolsonaro, con un presidente al que no le importa que el Amazonas esté en fuego, pues tampoco está ocurriendo aquí en México todavía. ¿Me puedo seguir con la que sigue, por favor? ¿Por qué participar? ¿Por qué los jóvenes es importante que participen? ¿Por qué es importante que ustedes en el próximo proceso electoral, que es en el 2021, va a haber proceso electoral, vamos a poder elegir otra vez el Congreso de la Unión? ¿Por qué ustedes tendrían que ir al Instituto Electoral del Estado y sacar su INE ya para poder participar en ese Congreso? Pues porque su voto sí importa, porque las elecciones son una manera de decirle a quien nos está gobernando: oye, la estás haciendo bien, entonces voy a votar otra vez por tu partido, te voy a volver a dar la oportunidad, o lo estás haciendo muy mal, lo estás haciendo la chingada, perdonen mi francés, pero lo estás haciendo tan mal que quiero sacarte el poder cuanto antes, entonces le voy a dar el voto a tu opositor para que te tengas que verte obligado a dialogar, a hablar con esa persona opositora y para que puedas ajustar algunas cosas de tu gobierno, porque hay algunas que sí me gustan, pero otras que no me gustan. En el 2021 ustedes van a tener la oportunidad de decirle a Andrés Manuel López Obrador si les gusta su gobierno o si de plano quieren un cambio de rumbo. Si quieren que el Congreso de la Unión siga teniendo mayorías del partido de Andrés Manuel o si quieren que haya más diversidad, si quieren que Andrés Manuel tenga que hablar con más opositores, tenga que sentarse a negociar, o si quieren que siga diciéndole al Congreso esto sí y esto no. Yo creo que el mejor presidente de México es aquel que se tiene que sentar a hablar con el diverso, a hablar con el distinto, a negociar con un Congreso donde no tiene mayorías, donde más bien enfrenta una oposición fuerte y sólida que está todo el tiempo tratando de, en teoría, hacer que el gobierno en funciones rinda mejores cuentas. ¿Por qué participar? Porque miren, por ejemplo, en el año 2006, el terrible año que empezó la guerra contra el narcotráfico, el año en el que Felipe Calderón ganó la elección por 0.56% del voto, los jóvenes votaron 36.87% por Felipe Calderón. Le dieron 4% casi más de voto que Andrés Manuel López Obrador. ¿Y en qué se tradujo ese voto? En esa imagen que vemos ahí, en soldados en la calle, en guerra contra el narcotráfico, una guerra completamente sin preparación, sin ninguna estrategia, que hoy en día la seguimos viviendo, con cientos de miles de desaparecidos, con cientos de miles de muertos, y una guerra que pues, desafortunadamente en el primer año de Andrés Manuel tampoco ha terminado. En el año, en cambio, en contraste, cuando los jóvenes participan, vean lo que lograron en Estados Unidos en el año 2008. Los jóvenes le dieron el 66% del voto a Barack Obama y solamente el 31% al candidato republicano, que seguro ni saben quién es, pues se llamaba John McCain, se acaba de morir hace poco de cáncer, era un senador que era muy amigo de México, por cierto.
pero los jóvenes votaron por Barack Obama y lograron ese cambio histórico para Estados Unidos. ¿Qué pasó en la elección del 2012? Los jóvenes solamente apoyaron por un puntito de diferencia a Andrés Manuel López Obrador y acabó ganando el copetón que nos dejó un sexenio de corrupción y un sexenio donde continuó la guerra y el avión presidencial y la frivolidad y demás de ese sexenio. Los jóvenes votaron en el 2012 37% por Andrés Manuel López Obrador, 36% por Peña y 21% solamente por Josefina Vázquez Mota. En Estados Unidos, que es en el año 2016, cuando Hillary Clinton, sí votaron mayoritariamente por Hillary, pero ahí podríamos hablar largo y tendido de esto. Se acabó imponiendo el sexismo, se acabó imponiendo el machismo y pues ganó ese hombre, ese macho tóxico que está en la presidencia de Estados Unidos que se llama Donald Trump. Siguiente, por favor. Desencanto democrático. Siempre nos vamos a desencantar con la democracia. Este fue un meme muy compartido en el año 2018, el año de la elección presidencial, que por supuesto juega con estas películas de Star Wars. En el año 2000 creíamos que Vicente Fox era una nueva esperanza para la democracia. Acabó decepcionando a muchos de los que votamos por él, a muchos de los que creímos que era muy necesaria la alternancia. Yo sigo creyendo que de cualquier manera, a pesar de, si hoy pudiera regresar al pasado, volvería a votar por Vicente Fox en el 2000, porque creo que era necesario ese cambio a pesar de que me decepcionó. En el 2006 yo no voté por Calderón, yo voté por López Obrador, pero ganó este señor y bueno, ese meme de la guerra a los clones creo que lo evidencia bastante bien. En el 2012 el imperio regresa, ¿no? El imperio contraataca, el imperio del PRI. Y en el 2018 el regreso del Jedi, ¿no? Las juventudes de los jóvenes pro López Obrador hicieron ese meme. Hoy a un año a la distancia, pues las encuestas siguen diciendo que 72% de la gente sigue estando con este presidente, sigue siendo un presidente muy popular, aunque sí está bastante reprobado en algunos rubros como seguridad, como economía y crecimiento económico y otros. Ese es el tema de la democracia. La democracia es un instrumento, es el mejor instrumento que tenemos para poder tomar decisiones con esa poderosa llave que tenemos, que es nuestra INE, para poder decidir y decirle a una persona, te voy a dar mi voluntad para que tú tomes decisiones por mí. ¿Por qué te voy a dar mi voluntad? Porque confío en ti, porque me convenciste en la campaña, porque te creo. Pero también te da la oportunidad esa democracia de volver a decirle después de un tiempo, porque democracia es gobierno pro tempore, por definición, un gobierno limitado en el tiempo. Te voy a volver a decir, en algunos añitos nos volvemos a ver y te vuelvo a decir si me gusta cómo lo estás haciendo o si no me gusta cómo lo estás haciendo y quiero que haya un cambio de rumbo. Hay desconfianza en la democracia y que no solamente una cosa exclusiva de México. Es una cosa global, es un sentimiento que hay prácticamente en casi todas las democracias del mundo y por eso algunas opciones autoritarias han avanzado, como la de Donald Trump, como la de Jair Bolsonaro. La democracia es al final de cuentas un espejo, reflejo de una frustración que cada 6 años vivimos en este país. Votamos muy emocionados cuando llega un gobierno y acabamos muy enojados porque no nos cumplieron lo que nos prometieron. Yo hago votos porque el señor que está aquí abajo, por el que yo voté y porque seguramente muchos de aquí también votaron, sí nos acabe cumpliendo sus promesas como dijo en el año 2018, pero también soy realista y espero no darme un golpe fuerte contra la pared como ha pasado en el pasado si este señor no acaba cumpliendo sus promesas de campaña. Siguiente, por favor. Elección 2018, ¿por qué fue tan importante para los jóvenes? Por primera vez, 14 millones de votantes nuevos, 14 millones de jóvenes. 14 millones es muchísimo, es casi la población de un país de Centroamérica. Guatemala de tener unos 20 millones. 14 millones es la población de la Ciudad de México, ¿no? Son 8 millones de población que está ahí todo el tiempo, son 20 más bien de población flotante, pero 14 millones de votantes nuevos que de repente es como, ay, si yo estoy todo meco todavía, ¿cómo voy a votar? ¿Qué voy a decidir? ¿Cómo me voy a involucrar? Pues lo hicieron, muchos participaron en el 2018, 26.5 millones de jóvenes entre 18 y 29 años tenían la oportunidad de votar y de elegir quién nos iba a gobernar. Para muchos era el turno de los millennials y de los zetas y que nos dijeran qué querían, de qué estaban cansadas, qué opciones les gustaban.
no solamente se votó por presidencia, se votó por más de 3.600 cargos de elección popular y por primera vez se presentaron candidaturas sin partidos. Desafortunadamente no fueron las mejores. ¿Se acuerdan quiénes votaron o quiénes concursaron por la presidencia de México sin partido? El Bronco, el Bronco, digo, quisiera hacer una grosería, pero ¿verdad? No se puede. El Bronco y Margarita Zavala, que acabó comprando firmas y acabó más bien retirándose de la contienda, porque pues sus firmas al final de cuentas también, y por cierto que la sancionaron con muy poquito, con una multa muy baja, cuando tendrían que haberla sancionado con mucho más por haber hecho trampa. Siguiente, por favor. No fueron los mejores candidatos independientes. Por primera vez en el 24 espero que se haya candidaturas independientes como tal. Ahí están los candidatos que compitieron o que trataron de conquistar el voto de ustedes, el mío y de todos los que estamos en este salón y del resto del país. Una sola mujer. No a la primera vez que era una mujer compitiendo por la presidencia de México. De hecho, desde 1982 hemos tenido candidatas presidenciales. Rosario Ibarra de Piedra fue la primera. Luego tuvimos a Cecilia Soto, Patricia Mercado, Josefina Vázquez Mota, la quinta mujer que buscó la presidencia de México, pero pues no lo consiguió tampoco. ¿Cómo votaron estos jóvenes en el 2018? ¿Cómo votan normalmente los jóvenes por primera vez? ¿Cómo votan tus papás? Así votas tú. En general es una ley, en general lo que escuchas en tu casa, me choca el peje, no vayas a votar por el peje, entonces acabas votando por Ricky Riquín Canallén, ¿no? O acabas votando por MIT, o acabas votando por quien tu papá o a tu mamá le cae bien. Nuestra primera elección casi siempre acaba siendo la elección de nuestros padres o de nuestras madres. Ya después uno crece, ya después uno lee las plataformas o ya después uno se involucra más y acabas rompiendo con tu papá, con tu mamá y con tu entorno familiar y votando realmente con quien tú más te identificas. Con el voto informado. ¿Cómo es el voto informado? Y ahí les doy un consejo para la próxima elección. Busquen quiénes son esas candidatas y esos candidatos, de dónde vienen, quiénes son, qué estudiaron, si ustedes se identifican con ellas y con ellos, qué es lo que proponen para alguien como ustedes, qué es lo que proponen para Culiacán, qué es lo que proponen para su estado, qué es lo que proponen para los agricultores, si están a favor o no del uso de la regulación de la marihuana para fines medicinales y para fines lúdicos, si están a favor o en contra del matrimonio igualitario, si están a favor o en contra del derecho a decidir de las mujeres, si están a favor o en contra de que la industria ganadera trate mejor a los animales, de los temas que a ustedes les importen. A lo mejor los temas que yo ahorita mencioné no les importan. Encuentren los temas que a ustedes les importen y voten por esas y busquen y demanden a esas candidatas y a esos candidatos que pues pongan en sus plataformas esos temas que a ustedes les interesan. ¿Cómo afectan a su comunidad? ¿Quiénes o no los van a acompañar? ¿Si se presentan a debates o no? Aquí en esta universidad hubo un debate, me estaban contando para gobernadoras o para gobernador. Vayan a esos debates, véanlos por televisión, involúcrense, porque si no, de repente van a tener como representante en el Congreso, como diputado, a un señor que pues nunca en su vida vieron. Van a tener como gobernador o gobernadora a una persona que tampoco en su vida escucharon qué decía, o van a tener en la presidencia, peor aún, a alguien que de repente pues tampoco sabemos de dónde salió y si pensaba o podía articular una frase con sujeto, verbo y predicado bien, Peña Nieto no. AMLO en el año 2012 captó el voto joven, logró tener la mayoría del voto de los jóvenes. ¿Me puedes cambiar la siguiente, porfa? Con una campaña bastante interesante en redes sociales sobre todo. Algunos millennials encabezaron el esfuerzo de la campaña de López Obrador a través de una plataforma que se llamaba Abre Más los Ojos, que era una plataforma que por cierto hizo un chavo de aquí de Culiacán, con un chavo de la Ciudad de México, Juan Pablo Espinosa Los Monteros, un consultor político muy joven y que estuvo en el 132 también y hoy en día hace de todo, hace desde cine, comerciales, campañas políticas y es uno de los jóvenes que yo más admiro y de los que más he aprendido junto con Alberto Lujambio que hicieron esa plataforma. ¿Me puedes cambiar a la siguiente diapositiva, porfa? ¿Cómo nos trataban de convencer con el voto?
pues con cosas tan chuscas como Andrés Manuel yendo a cada pueblo a comer la torta del lugar o cortándose el pelo y grabando un video y diciéndonos aquí estoy con Doña Chona y siempre que vengo a la zona me corta el pelo desde hace tantos años, o Ricardo Anaya que de repente salió que tocaba todos los instrumentos sabidos y por haber, ¿se acuerdan? El ukulele, se quiso ver súper en onda, ¿no? Tocaba el ukulele, tocaba el órgano, tocaba todo mal, pero lo hacía. Y Meade de repente diciendo, ay, soy humano, viajo en vuelo comercial, ¿no? Esa era su gran propuesta de humanizar a ese candidato del PRI. Nos trataron de convencer y uno nos convenció, pero la verdad es que no solamente importa el momento en el cual nosotros vamos y votamos y decimos, está bien señor o señora, ya me convenció, ahí está mi voto. No nada más se acaba nuestra participación con el hecho de salir a votar. Si saliste a votar el día que te tocaba, bravo, un aplauso, estrellita, pero no se acaba ahí. Y no se acaba ahí tu obligación como ciudadana o como ciudadano. ¿Qué más tenemos que hacer? Participar, darle seguimiento a las acciones de gobierno que esa persona por la que votamos prometió. Estar leyendo, de repente escuchar la conferencia mañanera, por ejemplo, y ver si el presidente está cumpliendo con lo que nos dijo, o de repente irte a personal a la mañanera, como recientemente hizo mi amiga Denise Dresser, para preguntarle al presidente sobre el tema de la libertad de expresión, ¿no? De la libertad de los periodistas de poder opinar en este país, lo que queremos y lo que debemos hacer, que es nuestra labor, cuestionar el poder. O yo, que también fui a una mañanera para hablar con el presidente sobre el tema de la diversidad sexual y hacerlo que prometiera que no iba a volver a poner los temas de diversidad sexual a consultas ciudadanas, porque él decía que matrimonio era un tema tan polémico que mejor la gente decidiera, ¿no? Ya cambió de opinión, ya no dice que consultas. Hay como ciudadanas y como ciudadanos tenemos la obligación de ser observadoras del devenir político, de que cumplan sus objetivos, tanto el presidente como la gobernadora, como los legisladores, las alcaldesas, los regidores, son muchísimas las personas que están tomando decisiones todos los días por nosotros, las consejeras electorales, los consejeros electorales, todas las instituciones que funcionan supuestamente para que nuestro país sea un país más participativo. Es nuestra. El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa es de ustedes. El Instituto Nacional Electoral es de todas y todos. La gubernatura no es una persona, es de todos los sinaloenses que votaron por eso y los que no también, la Presidencia de México también. Hay que ocupar esos lugares, hay que demandar y hay que estar presentes ahí, porque si no lo hacen ustedes, si no lo hace mi generación, ahí está. Pero la generación anterior, pues de repente también ya se desenchufó, se desencantó y se fue a sus casas. Si no lo hacen ustedes y siguen nada más pegadas y pegados en sus jueguitos, en el Tinder, en lo que sea, no va a cambiar absolutamente nada. Siguiente, porfa. Y termino rápidamente diciéndoles por qué es tan importante que sean participativas y que sean comprometidas y se salgan de aquí a querer hacer una organización, pues porque los retos de este gobierno son muchos. Rapidísimamente, violencia, lo sabemos. Siguiente, porfa. La violencia es tal vez el talón de Aquiles de los últimos 3 sexenios, ¿no? La violencia que lamentablemente hemos ido viendo cómo va incrementando desde que Felipe Calderón decretó la guerra contra el narco, que venía de hecho para abajo la violencia y de repente empieza a tener ese pico para arriba. Hacia el final de su sexenio llegó a tener 27,000 muertes por año, homicidios violentos. Empieza de repente a bajar y luego de repente vuelve a subir con Peña Nieto a 31,000 y hoy en día el primer año, ya no tengo ahí el primer año del gobierno de López Obrador, pero lamentablemente esa curva sigue yendo para arriba. Fue el arranque de sexenio más violento, de una guerra heredada, de una violencia, de una situación de derechos humanos que pues no ha podido controlar ni Calderón, ni Peña Nieto, ni López Obrador, y es un reto en el cual involucra que todas y todos nosotros estemos ahí demandando de que cambien esa estrategia. Siguiente, porfa. Personas desaparecidas, siguen existiendo muchísimas. Ustedes han escuchado de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, todo lo que causó esa dictadura. Hoy en día, incluso gente en las calles protestando porque quiere un Chile más democrático, a pesar de que la dictadura de Pinochet se acabó en 1990. La dictadura de Pinochet de 13 años reconoce 3,600, me parece, desaparecidos. Y por esos 3,600 desaparecidos en Chile se armó una alternancia y una transición a la democracia muy fuerte. Vean cuántos desaparecidos tenemos aquí. O
O sea, nada más en el sexenio de Peña Nieto, 37,000, 26,000 en el de Calderón, perdón, y ahorita la cifra apenas le iban a dar a conocer, pero también del primer año va a ser altísima. Tenemos cientos de miles de personas muertas y desaparecidas por una brutal guerra en México. Siguiente, por favor. Siguiente. ¿Qué otro reto? Economía, pobreza, desigualdad, esa triada de la cual no podemos deshacernos desafortunadamente en México. Siguiente, una economía que todos los presidentes que han llegado iba a decir a la Casa Blanca, a Los Pinos tampoco ya no, a Palacio Nacional ahora, todos los candidatos presidenciales que han ganado la presidencia siempre han prometido la cifra mágica de entre el 4 y el 6%. Todos, Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, Andrés Manuel. ¿Saben cuántos han cumplido con esa promesa? Ninguno. El mayor crecimiento ha sido del 2, del 3%. Nunca ha podido ninguno de ellos llegarle al 6% que han prometido. Andrés Manuel, su primer año fue bastante malo, menos 0.1%. Las alternancias, siempre que cambia un presidente o un partido, los mercados castigan las alternancias. No es justificación, pero sí es un factor importante a considerar. Siguiente, por favor. El reto para la 4T, la cuarta transformación, como la llama Andrés Manuel, es que la economía crezca, es que en efecto el comercio siga creciendo. Ya tenemos afortunadamente un nuevo tratado comercial con Estados Unidos, eso sí se cumplió. Fue el trabajo de dos administraciones, la de Peña Nieto, que empezó la renegociación de ese acuerdo comercial, y la de Andrés Manuel, que terminó con ese acuerdo comercial. ¿Y por qué es importante? Pues porque Estados Unidos es nuestro principal mercado de exportaciones, igual que Canadá, con una diferencia gigantesca. Esas eran nuestras exportaciones en 1994. Siguiente, por favor. 51,000 millones de dólares en importaciones igual. Estados Unidos es nuestro primer mercado. Siguiente, por favor. Y eso no ha cambiado. Hoy en día Estados Unidos se ha quintuplicado el comercio con Estados Unidos. Hoy en día tenemos un país que sigue siendo muy desigual. En efecto, el libre mercado hizo que nuestro Producto Interno Bruto incrementara, la riqueza del país incrementara muchísimo, pero no se distribuyera. Seguimos siendo un país muy desigual, en donde hay Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, pero también hay la señora que por supuesto conocemos todas las historias, la señora que va a trabajar todos los días a donde quieras, a una tortillería, en una casa, en un restaurante, que tiene un salario precario, que tiene que alimentar a tres hijos y que a lo mejor está sola porque su marido migró a Estados Unidos o lo que sea. Seguimos siendo un país con una economía fuerte. 2017 éramos la 15ª economía del mundo, o sea, una de las economías más grandes del mundo. Hemos ido cayendo en ese rating, en ese ranking. En el 98 éramos la economía número 11, en el 2017 la 15, pero lo que sí ha ido creciendo un poquito es el nivel del poder adquisitivo que hemos ido teniendo. En 98, 5,328 dólares. Para 2017, en teoría, 8,903 dólares anuales. ¿Qué quiere decir eso? Pues que somos un país más o menos ya no considerado como pobre, sino un país considerado de clase casi media, pero con una desigualdad brutal. Vean ustedes esa diferencia gigantesca en nuestro propio país. En Chiapas, el salario anual de una persona en promedio es 45,000 pesos. En Nuevo León, 199,000. Esa enorme disparidad, ¿no? Chiapas como un país prácticamente del llamado tercer mundo, Nuevo León como un país de Centro Europa, ¿no? Como la República Checa, con esos niveles de desarrollo, y Chiapas con niveles de desarrollo de un país africano. Ese es el país en el que vivimos, un país muy desigual, con muchos contrastes, con mucha desigualdad y con mucha violencia. Siguiente, por favor, el reto gigantesco de Andrés Manuel, ese país precisamente en donde tenemos un norte con un porcentaje de pobreza bajo, pero un sureste mexicano en rojo, por supuesto, y en amarillo, porque son prácticamente múltiples Méxicos con múltiples desigualdades, y creo que por eso el acento del actual presidente de tratar de llevar desarrollo al sureste no es equivocado, y que creo que ojalá le salga, porque en efecto son los estados más pobres. Siguiente, por favor.
Los retos, evidentemente, nos va a tocar este año de elecciones en Estados Unidos y yo creo que desafortunadamente, si me preguntan, creo que Trump va a volver a ganar la presidencia, es decir, nos va a tocar otros 4 años de ese señor en la Casa Blanca, otros 4 años que nos va a estar amenazando a cada rato con aranceles, con muros, con prácticamente cualquier tipo de amenaza que pueda tener el país más poderoso del mundo contra un país como México. Somos un país poderoso, pero comparado con los Estados Unidos, la asimetría, la diferencia es tan grande que pues prácticamente nadie puede con la primer potencia del mundo. Siguiente, porfa. Migrantes, estamos teniendo hoy en día, y ustedes lo saben, un reto muy fuerte, el paso por territorio mexicano de cientos de miles de inmigrantes centroamericanos que tratan de llegar a Estados Unidos. La multiplicación también de demandas de asilo en México, que antes no había tantas. Antes éramos un país que era más bien expulsor de migrantes, y ahí están algunas de las cifras. En 1994, 6.3 millones de inmigrantes yendo a Estados Unidos. En 2016, 11.7. En teoría, vean este dato, y este dato es interesante. Desde 2010, la cifra de migrantes que nosotros ya mandamos a Estados Unidos se ha estabilizado, y hay quien dice que ya tenemos una tasa cero, es decir, que los que se van, el número de migrantes que se van es el número también que regresa, y que hoy en día México es más bien un país receptor de migrantes por los centroamericanos que están aquí, aunque seguimos también, por supuesto, mandando gente, pero esa migración nos ha dado remesas, esa migración, que las remesas también, el dinero que mandan los inmigrantes de Estados Unidos a México ayuda mucho a la economía de muchas familias en este país y es un soporte de muchas de ellas. Esas remesas han ido creciendo y es otro de los temas con los cuales ese señor loco que está en la Casa Blanca, que se llama Donald Trump, amenaza a México, diciéndole, a ver, si no me cooperas con esto, si no detienes a inmigrantes centroamericanos, si no utilizas la Guardia Nacional como policía fronteriza, no solamente se va a acabar el tratado comercial, sino además voy a ponerle impuestos a las remesas, voy a cerrar la llave de los inmigrantes, voy a hacer todo lo posible para que el dinero de tus inmigrantes no llegue a tu país. Siguiente, porfa. Solicitudes de asilo, esto es un fenómeno nuevo que estamos viviendo en México, un reto fundamental para este gobierno y que vamos a ir viendo que solamente va a ir creciendo en los próximos años porque Trump, como les digo, creo que se va a reelegir. Vean ustedes, en 2010 apenas 795 personas extranjeras llegaban a México y decían, oigan, me quiero quedar a vivir aquí, por favor, denme la ciudadanía, denme asilo, denme refugio. Muy poquitos para un país de 120 millones de habitantes, mayoritariamente, y vean qué cosa tan extraña, de la India, 215 solicitudes, 215 indios quisieron venir a México y solicitar asilo, porque a lo mejor estaban abriendo algunas empresas de la India en el Bajío y pues pedían ciudadanía o asilo. Centroamericanos, Salvador y Honduras, Colombia y Cuba. Para 2017 vean este cambio fundamental, ese brinco de 795 solicitudes a casi 15,000. 2019, el año pasado, creo que llegaron a 30,000 o casi 40,000. O sea, este dato para 2 años después es el doble también. Y vean cómo cambió Centroamérica. Honduras, 4,200, Venezuela por la crisis también que están viendo allá, El Salvador, Cuba y Guatemala. Y seguramente los datos no los tengo, pero son de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Para 2019 seguramente estos datos son 40,000 y son Honduras, Guatemala y El Salvador los principales, pero también Cuba y otros los que están demandando quedarse en México. ¿Y saben qué está ocasionando eso aquí? Un sentimiento terrible, un sentimiento de xenofobia, un sentimiento de que mucha gente dice, oigan, esos centroamericanos que no se queden en México, depórtenlos, esos inmigrantes, sí que está bien que los detenga la Guardia Nacional, no quiero que estén aquí porque casi estamos replicando el discurso de Trump, they're bringing drugs, they're bringing crime, they're bringing the worst. Y eso es terrible que estemos pensando así, como una sociedad que ha expulsado a millones de mexicanos a lo largo de los años. Deberíamos más bien tener un cambio justamente en ese sentido y exigirle a este gobierno que trate mejor a los inmigrantes. Siguiente, por favor. Termino con algunas personas que a mí me inspiran de su generación, con gente joven, gente que me enseña a mí a ser mejor activista, gente que me empuja a mí a tratar de ser mejor académico, gente que me empuja todos los días y que digo, oye, sí,
quiero seguir viviendo en este país porque este país es donde nací, este país es en donde quiero que mis sobrinas y mis sobrinas y mis sobrinos y mis perros crezcan. Siguiente, por favor. Jóvenes como Elisa Carrillo, una mexicana a la que yo he apodado la reina, la princesa de Alemania, una bailarina de ballet, que es la primera bailarina de la Ópera de Berlín, una chava del Estado de México, tiene 35 años me parece ya, pero cuando yo la conocí tenía 30, y es hoy en día una mexicana global que en Berlín cada vez que ella va a bailar se acaban los boletos. Una mexicana que ha sido reconocida por las mejores escuelas de ballet del mundo. Una mexicana que salió del Estado de México y que con una beca gubernamental, con una beca del Estado de México, llegó a convertirse en la mejor bailarina, una de las 10 mejores bailarinas que hay hoy en el mundo, de las bailarinas clásicas de ballet, y que lo hizo con esfuerzo, y que lo hizo con mérito, y que lo hizo con disciplina, y que lo hizo con mucha dedicación. Siguiente, por favor. Saskia Niño de Rivera, una chava súper fresa, una chava de Polanco, una chava como Cindy la Regia, dirían algunos, una chava que no tendría por qué estar haciendo el trabajo que hace. ¿Sí ven dónde está? En una prisión. El trabajo de Saskia es irse a meter a las prisiones a través de su organización que se llama Reinserta, a buscar la manera en la cual las personas que están privadas de su libertad puedan regresar a la sociedad después cuando cumplan su condena y reincorporarse como personas de bien, como personas trabajadoras, como personas que no vuelvan a violar la ley, como personas que quieran contribuir a su comunidad. Saskia hace un trabajo formidable, acaba de estar en Culiacán también recientemente, y es una chava muy joven, tiene menos de 32, tiene 32 o 33 años. Siguiente, porfa. ¿Quiénes más me inspiran? Los chavos con los que yo aprendí a hacer activismo universitario, jóvenes del movimiento Yo Soy 132, como Gisela Pérez de Hacha, que es hoy en día, Gisela tiene 30, o 29 o 30, está estudiando una maestría en Berkeley ahorita, es abogada, trabaja temas de derechos digitales, está en Twitter como Gisela PDA, me parece, si no al rato les paso las cuentas, pero Gisela es una activista feminista, una chava súper prendida que defiende los derechos de la libertad en Internet, de los derechos digitales, de periodismo también, es una de las que también trabajó en esa plataforma de verificado 19S del sismo de septiembre. Carlos Brito, que también empezó en derechos digitales, también tiene también 31 años, activista del 132, hoy en día él decidió entrar a la política y él es regidor en su estado, en el estado de Morelos, regidor, compitió en una elección y está todos los días demandándole al presidente López Obrador que suelte los fondos que prometió el presidente para la reconstrucción de su pequeña comunidad de Jojutla, en donde se cayeron muchos edificios históricos por el sismo y el gobierno de México todavía no ha soltado el dinero para poder recuperar esa localidad. Sandra Patargo, estudiante, ella fue mi alumna en la Ibero y hoy en día está en una organización, estuvo en una organización de defensa de libertad de expresión que se llama Artículo 19, ella se ha ido más por la sociedad civil y está ahorita en una organización en Irlanda que se me olvidó ahorita también que se encarga de defender libertad de expresión y derechos digitales. Siguiente, porfa. Jessica Marjan, una joven abogada que tiene 30 años, mujer trans. Ella nació como hombre y transitó a mujer, fundadora de la Red de Juventudes Trans en la UNAM, una chava que es activista, que está defendiendo los derechos de su comunidad, que está defendiendo los temas de identidad de género, que está defendiendo que no haya transfeminicidios, que está dialogando con el movimiento feminista y que también a mí me inspira y que hace un trabajo formidable. Siguiente, porfa. Todos los chavos con los que todos los días veo en mi programa, me veo lunes, martes, miércoles y jueves, de todos ellos aprendo todos los días. Estefanía Veloz, muy con la 4T, es militante de Morena, feminista, chicana, mexicoamericana, una chava de la que aprendo todos los días cómo está el pulso de las feministas más jóvenes, que ahí están sus cuentas de Twitter que les aconsejo seguir mucho. En contraste, una chava que viene de haber trabajado con Margarita Zavala,
de haber sido la asistente personal de Margarita Zavala, Fernanda Caso, una abogada que hoy en día está estudiando una maestría en Georgetown y que hoy en día ya se volvió más liberal, ya no es de derecha, pero que ellas dos tenían un contraste completamente en el momento en que yo las conocí distintos. El día que conocí yo a Fernanda estaba en contra del derecho a decidir y el día que se fue a estudiar la maestría ya estaba casi poniéndose el pañuelo verde también para defender el derecho de las mujeres a decidir. Martín Vivanco, él es más grande, él ya tiene 35, 36, abogado, está acabando un doctorado en la Universidad de Chile, un abogado que ha defendido también causas como la regulación del mercado de la marihuana, un abogado del que aprendo también todos los días, sigue estando en el PRI, él es militante priista, para que vean, Morena, PAN, PRI. En todos los partidos hay gente muy valiosa. Eder Guevara, militante de Morena también, un chavo fundador, antropólogo de ese partido y que también todos los días aprendo cómo está su partido y todos los días está buscando que Morena se democratice y que le dé más voz a los jóvenes. Alejandro Encinas estuvo en el PRD, hoy en día trabaja en la Secretaría del Trabajo y es también panelista en el programa, también está terminando un doctorado. Un joven que él también ya tiene como 35, 36 años, del que aprendo todos los días de temas laborales, de temas de democracia, un joven que desde hace muchos años empuja una agenda de izquierda progresista a través de partidos políticos. Ana Villagrán, una chica del PAN, concejala en la alcaldía de Cuauhtémoc, una chava con la que yo me he sentado y tenemos visiones completamente distintas de la vida. Ella no está a favor del derecho a decidir, pero no está a favor de que criminalicen a las mujeres, pero tenemos algunas coincidencias como su activismo por la defensa de los animales. Recoge perros, creo que tiene como 4 perros y 3 gatos. Es una chava súper trabajadora, de la cual también todos los días yo aprendo algo. También tiene menos de 33 años y también en la diferencia aprendo todos los días con ella. Lisa Sánchez, que es un avión, es la directora de México Unido contra la Delincuencia, es una mujer que tiene una maestría por la London School y que todos los días está hablando del tema de seguridad sin guerra, en contra de la Guardia Nacional, a favor de cambiar el paradigma del combate a las drogas, una mujer que lleva años en el trabajo duro de ver cómo está la violencia evolucionando en México o quedándose igual. Y Alfredo Lecona, un ex compañero también del 132, activista, que también compañero de largas batallas, de luchas para hacer que la Suprema Corte de Justicia no tenga ministras y ministros contratistas como la que llegó con la 4T, ministras y ministros que sean autónomos, ministras y ministros que no sean cuotas ni cuates, un activista que está multiterreno en todos los temas también habidos y por haber de México. Jóvenes de todos ellos de los que aprendo, 2 de sociedad civil, 1, 2 y 3, 4, 5 de partidos políticos, una que está decidiendo qué va a hacer con su futuro profesional, pero todo esto para decirles que en ustedes no está el futuro, en ustedes está el presente, en ustedes está la idea de construir este país que queremos, en ustedes está la idea de decir mañana voy a salir a votar a transformar mi entorno, en ustedes está la idea de que su universidad sea más democrática, más abierta a la diversidad, más abierta a los temas medioambientales, más abierta a los temas que a ustedes les interesen. Si ustedes no se ponen las pilas, sus profesores no lo van a hacer. Si ustedes no se ponen las pilas, sus gobernadores y legisladores no lo van a hacer. Si ustedes no se ponen las pilas, el presidente López Obrador solo no va a poder. Con eso termino y escucho sus preguntas y comentarios, por supuesto, con mucho gusto. Gracias. ¿Ya tienen aquí preguntas? Nos pasaron varias preguntas, son muchísimas ahí, lo que nos puedas contestar en el poco tiempo que nos queda. A ver, ¿qué futuro le veo a las candidaturas ciudadanas? Ya hay candidaturas ciudadanas, espero que haya una reforma política a fondo para que en efecto sean ciudadanas de verdad y no dependientes tanto de los partidos. Hay una reforma, ahorita en teoría, me está lastimando un poco esta diadema, o no sé si son mis lentes, esperen un segundo. Au. Sí, es la diadema que está muy apretada y ya me está como doliendo acá. Ahí está, ya me la solté.
Sí me oyen, ¿verdad? O prefiero igual, ¿sabes qué? Agarrar el micrófono. Aquí lo oye usted. Aquí lo oye usted. Está muy apretado y ya me está doliendo. Gracias. Listo. ¿Qué futuro ven las candidaturas ciudadanas? Les digo que ya existen, evidentemente no son las mejores, evidentemente hay que cambiar la manera en la que fueron reguladas, pero yo veo mucha posibilidad, sobre todo a nivel local. Si alguna de ustedes o alguno de ustedes de repente decide competir es que me metí por aquí abajo, decide competir por algo, láncense, junten firmas, hagan comités, acudan al Instituto Electoral para asesorarse de cómo lo pueden hacer de la mejor manera, porque creo que sí tienen mucho, ya lo apagué, si quieres nada más quítalo acá, exacto, qué desastre, no voy a quitar la camisa aquí, pero a ver, lo puedes quitar como para, igual ya, lo saco por acá, listo, gracias. Yo sí creo mucho, Iván, en el futuro de las candidaturas ciudadanas y espero que más gente las ocupe, espero que más gente las vea con posibilidad y con ganas. No entiendo el nombre de la persona, pero es docente de aquí. Dice, México, ¿a qué nivel se desenvuelve en vías de desarrollo o subdesarrollo? ¿Cómo ve usted el desarrollo de nuestro presidente actual? Pues México es considerado ya un país en vías de desarrollo, más que de desarrollo medio. Han cambiado mucho las maneras en las cuales se habla de este tipo de términos, pero México, como decía hace rato, ya un país de ingresos medios, ya no es considerado un país del tercer mundo, de hecho esa categorización ya no existe. ¿Cómo veo el desarrollo del presidente actual? Pues yo lo veo muy feliz porque creo que tiene indicadores de popularidad muy altos, pero espero que vea más bien las cifras que indican que está reprobado en economía y en inseguridad para que de verdad dé un cambio de rumbo, porque urge que haya un cambio de rumbo en esos dos rubros. Y yo agregaría también en el tema del medio ambiente. Alguna vez escribí hace poco una columna que llamé la 4T de riesgo, la 4T anticlimática, porque para mí los proyectos de infraestructura que está impulsando, el del Tren Maya y el de Dos Bocas, pues son equivocados, creo que van a depredar la selva y creo que Dos Bocas y los proyectos de hidrocarburos no son el futuro, sino son el pasado. Ana Laura de la UADO, ¿qué podríamos hacer la generación Z para mejorar el país? Participar, lo que acabo de decir a lo largo de toda esta conferencia, involucrarse más a nivel local, a nivel desde tu cuadra. Si en tu colonia hay un bache y lleva ese bache 3 semanas, no puede ser que no hayas hecho algo y llamar a tu alcaldía para que vayan y tapen ese bache. He visto de repente en redes sociales muchas formas y muchos memes muy creativos de que de repente no quitan un bache y van y ponen un árbol ahí, ¿no? O ponen una escultura para que la gente, o hacen hasta unas esculturas como de unos insectos gigantescos, ¿no? Con creatividad se pueden hacer muchas cosas, como lo que hicieron, les contaba hace algunos años, un grupo de jóvenes para que hubiera ciclovías en algunas ciudades y las pintaban ellos mismos. Karina Isabel Franco, ¿a qué se refiere con verticalidad? ¿Puede haber personas generación Z con conductas de generaciones anteriores? Karina, si me habla de usted, le voy a contestar de usted. Verticalidad es eso. Verticalidad es creer que porque le hablemos de usted a alguien, ya le estamos hablando con respeto, pero por atrás le estamos hablando y le estamos así metiendo backstabbing, como se dice en inglés, ¿no? Verticalidad es no tener un liderazgo colaborativo, no poder escuchar al otro y no sentarte y decir, a ver, yo tengo esta opinión, y creo que lo que tendríamos que hacer como empresa, como grupo de la escuela o como presidente de México, pero estoy dispuesto a escuchar. Horizontalidad es mejor sentarte a nivel, digamos, al mismo, o sea, verticalidad es esto, yo estoy aquí parado en un lugar más alto que ustedes, cuando debería estar allá abajo con ustedes dialogando. Verticalidad es no escuchar al otro, verticalidad es tener un monólogo, verticalidad es no tener empatía con la diferencia y no poder incorporar las dudas o las cuestiones o las inquietudes que tenga alguna comunidad. Luisa Fernanda, de la Universidad Autónoma, ¿cuáles son tus expectativas de la próxima generación de jóvenes? Híjole, yo soy bien optimista y creo que es uno de los temas por los que luego me molestan mucho en redes sociales, ¿no? Dicen que yo soy millennial, yo no soy millennial, pero soy muy optimista porque he aprendido de verdad las mejores virtudes de su generación. Como les digo, me tocó cubrir
en el 17 el sismo de la Ciudad de México para Noticieros Televisa y fui a Xochimilco y vi un desastre, vi lo que de repente no se veía en la televisión. En la televisión se veían nada más que edificios que se habían caído en algunas zonas hipsters de la ciudad, ¿no? En las zonas nice, en la Roma, en la colonia Cuauhtémoc y demás, pero en Xochimilco vi una cosa tremenda que si no hubiera sido gracias al trabajo de plataformas como Verificado 19S, no habríamos visto la magnitud del daño que tuvo la ciudad. Entonces yo sí he visto a esta generación de jóvenes, a su generación, siendo los más disciplinados, quedándose hasta las 4 de la mañana para actualizar la base de datos, para que esté fresquita a la mañana siguiente. He visto a su generación salir a buscar y a quitar piedras, he visto a su generación armar debates presidenciales ciudadanos por primera vez en la historia de México, he visto a sus generaciones aprobar matrimonio igualitario y hacer cambios bien radicales. Entonces yo soy muy optimista de los jóvenes y de las próximas generaciones siempre. ¿Crees que la generación Z… ¿Qué? Pérez, Angulo, Daniel Alberto, si sigues por aquí, ayúdame a entender tu letra. ¿Crees que la generación Z desarrolla el mundo a la… No lo entiendo, perdón. ¿Le entiendes tú? ¿Qué le recomiendas a los jóvenes que andan en política? Unos cuantos consejos, Luis Barraza. ¿Qué les recomiendo? Que no repitan los vicios. Una pregunta anterior era si había jóvenes que repetían vicios de generaciones anteriores. Eso les recomiendo a los jóvenes que están en política, que no repitan los vicios de las generaciones anteriores, que no repitan la opacidad, que no repitan la falta de transparencia, que no repitan esa distancia de la gente a la que supuestamente representan. De repente cuando grabo un programa me saca muchísimo de onda que llegan de repente jóvenes de algunos partidos con un asistente, ¿no? O sea, de repente llega el líder juvenil de, no voy a decir de qué partido, del PRI, llega el líder juvenil del PRI a grabar el programa y llega con 3 asistentes, ¿no? Con un portafolio y el asistente le va cargando la pluma, como si ya fuera secretario de Estado ese joven. Digo, híjole, pues tiene 23 años y ya está repitiendo esas prácticas de sus antecesores y llegan en camionetotas, ¿no? Y cuando de repente veo a chavos que llegan también con posiciones más importantes y que se bajaron del metro, que llegaron en bici o que llegaron en Uber o que llegaron en monopatín o de otra forma, digo, mira qué bien, me quedo con buena impresión. Entonces les digo, tengan redes sociales, contesten sus redes sociales, háganlo con empatía, escuchen a su gente, tengan un módulo de atención ciudadana y su módulo de atención ciudadana que de verdad funcione. No repitan esos ciclos y esos vicios del pasado. ¿Crees que la generación Z mejorará el miedo o lo perjudicará? Pues no entiendo la pregunta, ya me la leyeron. ¿Mejorará el miedo? ¿Tienen miedo esta generación de entrada? Levante la mano, ¿quién tiene miedo? ¿Tienen miedo? Nadie tiene miedo, yo creo que son bien valientes esta generación. Mi generación es más miedosa, es muy ansiosa. Mi generación es la generación… O a lo mejor dice el mundo. Con miedo. ¿Mejorará el mundo o lo perjudicará? Sí, obviamente. Yo espero que lo mejoren. O sea, cuando veo a esta chava Greta Thunberg, me da mucha esperanza ver que alguien tan joven, que además tiene una discapacidad, pues esté tan enojada, porque ese enojo creo que es positivo cuando ella lo ha convertido en un movimiento que es constructivo, un movimiento que busca que la gente deje de comer menos carne. Yo sé que aquí en Sinaloa tienen de las mejores carnes del mundo, pero la verdad es que piensen mucho en ese consumo que hacen de la carne. Las vacas y toda la ganadería consume tanta agua y consume tanta tierra que la verdad es que es lo que provoca gases de efecto invernadero, lo que provoca falta de agua, es lo que provoca pues el calentamiento global. Y cuando veo a chavas como Greta Thunberg, que está tratando de poner ese tema en el centro del debate global, pienso que su generación va a heredar, o por lo menos más conciencia, y a tratar de cambiar el mundo para mejor. Jesús Alberto, ¿crees que la censura política en la televisión haya llevado a… ¿qué? Híjole, haya llevado a… No, es que… a ver… ¿Crees que la censura política, censura va con C, no con S, censura política de la televisión haya llevado a youtubers a una competencia como medios de comunicación? No creo que sea la censura, Jesús. Y como soy profesor, sí, y siempre se los digo a mis alumnos, una de sus cartas de presentación importantes es cómo escriben.
una de sus cartas de presentación más importante, cuando llenan ustedes una entrevista de trabajo, es que no tengan faltas ortográficas. Entonces, ojo con eso, hay muchos correctores también. No creo que sea un tema de censura política, creo que más bien las plataformas, es un tema de creatividad y es un tema que de repente la tele, como old media, como viejos medios, no se ha podido todavía, y está aprendiendo y ahí va, adecuarse a las necesidades y a los gustos y a los intereses de los jóvenes de ahora. Y YouTube tiene como esa flexibilidad y esa posibilidad de crear contenidos pues, que de repente son muy tontos y que de repente no aportan absolutamente nada, pero que de repente son bien interesantes, ¿no? Yo en los últimos años he visto a muchas jóvenes y a muchos jóvenes subir tutoriales como de cómo puedes hacer, cómo puedes dar una rehabilitación para un perrito que lo acaban de operar, cómo puedes hacer una rehabilitación para… o una técnica cuando alguien se está ahogando en un restaurante, un tutorial para eso, ¿no? O un tutorial de cómo puedes plantar y cuidar tu jardín, o cómo puedes tener un huerto, o cómo puedes cosechar miel o lo que sea, ¿no? O sea, creo que hay muchas posibilidades en esas plataformas que no hay en la televisión y creo que más bien se debe a eso, no tanto a la censura. Creo que ya no hay tanta censura, por lo menos no como había en mi generación. Damaris, de la Universidad Autónoma de Occidente: ¿cómo visualiza la sociedad en 10 o 20 años más? Como me preguntan usted, le contesto en usted, Damaris. ¿Visualizo la sociedad en 10 o 20 años más? Híjole, espero que espero que se haya dado cuenta del desastre ambiental que tenemos, porque ese cada vez está más cañón. En la Ciudad de México está lloviendo en momentos en los cuales no tendría que llover. En algunos lugares del país está nevando cuando no tendría que nevar. La desertificación del país está cada vez peor. Hay ciudades enteras que van a desaparecer en los próximos 30 años, y no lo digo yo, lo dicen Naciones Unidas. Ciudades como Miami, ciudades como Nueva York, ciudades como San Francisco, ciudades como Yakarta, que van a quedar inundadas por el cambio del mar, por el deshielo y demás. Entonces espero que en los próximos 10 años de verdad la gente se dé cuenta de que subirnos a nuestra SUV tiene un costo, de que comerte tu hamburguesa tiene un costo, de que no tener luces LED en la casa tiene un costo, de que estar apostándole por hidrocarburos y refinerías y trenes en lugar de energías limpias y paneles solares, cuando tenemos un desierto en Sinaloa, en Sonora, en Chihuahua, con horas enormes de luz solar, pues podrían hacer una enorme diferencia. ¿Qué opina del gobierno actual del presidente? ¿En qué nos beneficia o afecta? Eneida, de aquí a la universidad, pues un poco ya lo dije, yo soy optimista, yo voté por él, he votado por él 3 veces, voté en el 2006 y en el 12 y en el 18, en el 12 un poco desencantado, pero acabé haciéndolo, en el 18 muy convencido. Creo que tiene un buen diagnóstico de los males del país, pero ha tenido una mala ejecución. Creo que lleva un año en donde no ha podido, con mucha prisa, un año por querer dar resultados con mucha prisa, con algunos errores. Creo que la cancelación del aeropuerto de Texcoco ahuyentó inversiones y creo que lo va a perseguir hasta el final del sexenio, pero creo que el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, no como se llama mi conferencia, sino como realmente se llama el programa, hay aquí algunos becarios y becarias, entiendo, creo que ese es un programa que va a ser exitoso, espero que sea muy exitoso. El tema de los programas sociales que han sido siempre como el acento de López Obrador, espero que funcionen. Yo de verdad espero y ojalá que todos esperemos que hacia el final del sexenio tengamos un país pues mucho más próspero y mucho menos desigual y más en paz. Sergio Abel, de todos los lugares que has estado y personas que has entrevistado, ¿qué es lo más importante que has aprendido de esas experiencias? A escuchar. Personas que me han puesto muy nervioso para entrevistar, Coetzee, Premio Nobel de Literatura, porque además es de mi escritor favorito. No lo entrevisté, me tocó presentarlo, me invitaron a presentarlo a él en Colombia, en el Fondo de Cultura Económica, y la verdad el día que lo conocí me senté a platicar con él, como me invitaron a presentarlo, yo fui debateador emergente, iba a presentarlo a alguien más que al final no pudo ir, entonces me subieron a mí. Y agradecí haber sido el bateador emergente, agradecí haber sido el segundo plato, ¿cómo se dice? El plato de segunda mesa, es el mejor halago que he tenido en mi vida.
me llevaron a comer con mi escritor favorito y me senté con él y él es vegetariano igual que yo y de hecho tiene una novela que les recomiendo mucho que se llama Elizabeth Costello para que entiendan por qué todo el mundo tendría que ser vegetariano o vegano. Y la empatía de un señor que tiene 70 años y de ver las similitudes que tenemos en algunas cosas es fantástica. Lo que más me gusta es escuchar las experiencias de vida de los otros y entender por qué piensan como piensan. Igual de Malala. Malala también me entusiasmó y me emocionó mucho. Y una candidata presidencial en Estados Unidos, que no fue Hillary, a Hillary no la entrevisté nunca, pero una candidata del Partido Verde, que se me fue su nombre, pero es muy interesante. Jorge Insunza. ¿Es verdad que una de las mejores características de un líder es no querer ser un líder? No, yo creo que no. Yo creo que eso es falsa modestia. Yo creo que una lideresa o un líder sabe que quiere ser un líder, es ambiciosa o ambicioso y lucha todos los días por eso. Yo creo que para ser líder, hay gente que nace con carisma nato y hay gente que no, hay gente que lo desarrolla, pero yo creo que la persona que es líder todos los días trata de hacerlo, lucha por ello y se esfuerza por lograrlo. Karina Isabel, ¿por qué se le llama baby boomers? ¿De dónde sacaron esa palabra? Pues de que se reproducían como conejos, baby boomers, de que tenían muchos hijos, de que en ese momento se pensaba que había que reproducirse mucho y tener muchos hijos como tal, ¿no? Por eso baby boomers, porque nuestros abuelos tenían, creo que mis abuelos tuvieron, yo tengo como 20 tíos, una cosa así. Jean-Paul Castro, ¿qué fue lo más impactante de esta década? ¿Qué fue lo más impactante de esta década? Trump, ¿no? Es la sorpresa de Trump. Me tocó cubrir la elección presidencial también para Noticieros Televisa en Estados Unidos y a mí me tocó seguir la campaña de Hillary. La noche de la victoria de Trump, yo estaba en la cuartel de campaña de Hillary pensando que le iba a anunciar a México a través de las cámaras de Televisa que había ganado Hillary y siempre digo que yo llegué a una fiesta de 15 años porque era toda una fiesta, de verdad, estábamos esperando la quinceañera que llegara, todo el mundo pensaba que Hillary iba a ganar, todo el mundo estaba feliz, estaba Katy Perry ahí en la audiencia, estaba Lady Gaga, iba a haber conciertos, etcétera, y de repente cuando empezamos a ver los resultados y gana Trump, esa fiesta de 15 años se convirtió en un funeral. Se murió la quinceañera, literal. Entonces creo que a mí eso me impactó mucho, así me pegó muy fuerte, creo que pues, a México le ha pegado muy fuerte, ¿no? Creo que ha sido muy impactante. ¿Qué recomendación le das a los jóvenes del auditorio? Las que les acabo de dar, ¿no? Demuéstrenle a los demás que es falso, que son apáticos, que es falso que no les interesa, que es falso que no son, que nada más les gusta, que lo único que les interesa es ver Euforia o ver series en televisión o en Netflix y que les interesa realmente activarse y convertirse en ciudadanas, en ejercer ese derecho fabuloso, hermoso que tenemos de ser ciudadanas y ciudadanos de un país libre. Joel Isaí, ¿de qué generación crees que podamos aprender más para ser mejor sociedad actualmente? De la de ustedes. ¿No? Y vean los errores de las pasadas, es lo que acabo de decir en esta, los errores de las pasadas que tienen este sentimiento de que hay esta falsa nostalgia de que antes los tiempos eran mejores. No es cierto, los tiempos son mejores hoy. Cielo García, ¿cuál es tu inspiración para estar motivado en tu trabajo? Mis alumnas y mis alumnos, siempre. Cada vez que empiezo un semestre nuevo, les juro que lo que más me emociona es el primer día de clases que llego, digo, ay, estos van a acabar odiándome o van a acabar queriéndome, no me importa, lo que quiero es que acaben aprendiendo. Entonces llego y pues me motiva mucho saber que van a acabar el curso, me motiva mucho que lo van a acabar bien y me motiva mucho más saber que a lo largo de los años siguen en contacto y voy viendo cómo van creciendo profesionalmente, como muchos de los que les enseñé en esa presentación. También mi novio, me motiva mucho mi novio. Daniel Arturo Félix Camacho, de la Universidad Autónoma de Sinaloa. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Y por qué? No lo sé. Nada más no comas huevos porque es un sufrimiento animal. Diego Lozano, Consejo Intercamar Juvenil de Sinaloa. Si el Estado y el mercado nos está fallando en los retos que mencionas, violencia, economía, etcétera, ¿realmente necesitamos al Estado o al mercado u otra estructura? Un dilema bien fuerte de muchos años. Durante mucho tiempo se creyó en México que había que desaparecer al Estado y hacerlo o llevarlo a su más mínima expresión.
toda la era de lo que Andrés Manuel López Obrador llama la larga noche neoliberal, que tiene razón. Fue un periodo en el cual el Estado se retrajo, el Estado desapareció y desatendió múltiples funciones y empezó a vender industrias y empezó a privatizar, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que el resultado fue tremendamente malo. Creo que el resultado fue un país desigual y la creación de millones de pobres y la creación de un país en donde la pobreza solamente explotó. Yo sí soy un ferviente creyente de que el Estado es importante y es necesario. Y hay un libro clásico de la ciencia política que se llama Traer de vuelta al Estado, de una politóloga gringa que se llama Theda Skocpol, que habla justamente de la importancia del Estado y de las instituciones para cambiar conductas de ciudadanos y para transformar vidas. Yo sí creo que el Estado es importantísimo y creo que el Estado, justo con una buena dosis de mercado, pero el Estado corrigiendo fallas, porque esa mentira de que el mercado solito, con la mano invisible, va a arreglar sus propios problemas, eso es falso y ya está más que demostrado. Entonces creo que una buena mezcla entre ambos, pero yo sí siempre soy de la idea de que más Estado, pero un Estado democrático, pero un Estado transparente, pero un Estado con reglas claras y un Estado que respete las libertades y que no solamente las respete, sino que además las construya y cada vez las vaya ampliando más. Karen, finalmente, ¿cómo confiar en el… ¿Qué? Si ya una vez cayó el sistema. ¿Cómo confiar en el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa si ya una vez se cayó el sistema cuando ganó Salinas? Bueno, a ver. De entrada, porque esa elección de Salinas no la organizó el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. De entrada, porque esa elección la organizó un instituto electoral que ni siquiera era el que tenemos hoy en día, que por cierto se le cayó el sistema a Manuel Bartlett, una figura muy incómoda del actual gobierno, que no debería estar ahí, y siempre también lo he dicho. Yo creo que en los últimos años hemos construido un instituto electoral mucho más ciudadano. Yo he tenido el privilegio, y la chinga también, porque también es una chinga, de ser funcionario de casilla. De ser presidente de casilla, funcionario y presidente de casilla. Y es un privilegio porque conoces a tus vecinos y porque te emocionas y porque vas y abres la casilla y te llega el material y de repente vas y ves que la gente vota y te da como esperanza ver que la gente está participando, ¿no? Y luego te llevan tu comida y hay chismes con tus vecinos y más o menos tienes como un panorama de cómo va la jornada electoral. Y es una chinga porque de repente es que cuando eres presidente de casilla abres a las 6 de la mañana, creo, y vas a entregar las boletas como hasta las 2 de la madrugada, ¿no? Así me pasó en el 2012. Acabé muerto. Pero agradezco mucho esa experiencia porque valoro el trabajo de consejeros electorales, porque valoro el trabajo de todo el andamiaje que en los últimos años se ha construido en este país para crear instituciones confiables. Yo creo que hoy en México sí se respeta el voto. Yo creo que hoy en México los casos en donde no se respeta el voto son menos. Como que antes era al revés, los casos donde no se respetaba el voto eran los más y donde sí se respetaba eran los menos. Yo creo que esa fórmula afortunadamente la cambiamos y tenemos instituciones sólidas. ¿Que el INE requiere una reforma? Sí. ¿Que a lo mejor el presidente consejero no debería durar todo el tiempo que dura y tendría que ser rotativa? Yo creo que también. Ojo, no como están ahorita diciendo que quiten a Lorenzo Córdoba. Yo creo que Lorenzo Córdoba debería de acabar su periodo, pero creo que después de Lorenzo Córdoba sí tendríamos que repensar qué tipo de institución electoral queremos tener, mucho menos onerosa, mucho menos costosa, mucho más eficiente, mucho menos… lo que es cierto es que cada elección la institución electoral se engrosa en lugar de achicarse. Cada elección, también por supuesto elegimos a más representantes, pero yo sí confío en la autoridad electoral y ese INE y ese Instituto Electoral de Sinaloa que preguntabas aquí no es el mismo del cuando ganó Salinas de Gortari, ¿no? Con eso concluyo y a menos de que haya más preguntas, les doy las gracias y por supuesto pues nos vemos ahorita aquí afuera o por acá. Gracias. Muchas gracias. A continuación vamos a solicitar la presencia del licenciado Rafael Bermúdez Soto, consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, para que proceda a hacer la entrega del reconocimiento a nuestro conferencista. Pues muchas gracias. Entonces, a nombre del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, quiero leerles el reconocimiento que le vamos a entregar a nuestro conferencista, Genaro Lozano.
por su valiosa disertación de la conferencia Jóvenes Construyendo el Presente, Culiacán, Sinaloa, 7 de febrero de 2020. Lo firman la consejera presidenta del Instituto Electoral, Carla Gabriela Peraza Zazueta, y el secretario del Instituto, el licenciado Arturo Fajardo Mejía. Le hago entrega. Muchas gracias. Muchísimas gracias. El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa agradece su asistencia a la conferencia Jóvenes Construyendo el Presente, impartida por el líder de opinión, Genaro Lozano, cuyo objetivo es incentivar la participación de las y los jóvenes en la vida democrática del Estado de Sinaloa. Que tengan todos ustedes un bonito día.